Eso es de cuerdas, no sé si para la mayoría de canciones coge o el bajo o la guitarra de esa canción para meter ese No, yo lo instrumento. que, lo que yo intento y lo que creo que se intenta normalmente es saber cómo está compuesto el tema, ¿no? ¿Qué acordes Ah, utilizas? Y después lo aplicas a tu instrumento, ¿no? Mira, por ejemplo, el tema el de Sting, que no suelo tocar mucho, el Englishman in New York. Vale, toca para que no veas, ¿no? Toco de todo aquí. Tú tienes los diferentes acordes. Tienes Mi sí, menor, La y Si menor. Esos sí, son los tres acordes. sí. Vale, sobre esto tendrías la melodía, quedaría esto. Entonces llevas la melodía a tu instrumento. ¿Vale? Que puede ser la voz, cuando cantas Sting es la voz y después lo mezclas todo. Ah, Siente el presente, te lo mereces. Bienvenido al mundo, me alegro de verte. hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando vean este capítulo de Lo que pasó al podcast, un programa con una dinámica muy sencilla. Todos los días traeremos un invitado para que aprendamos de ellos lo que nos está escrito. Hoy me hace mucha ilusión, traemos a un músico, toca el timbre como Los Ángeles, lo voy a conocer hoy mismo y ustedes a la misma vez que yo. Ojalá aprendamos de él un montón. Sin más demora, tenemos con nosotros a Germán López. Oh, ¿qué pasó, Germán? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo Muy qué bien, pasó? ¿tú? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo, de conocerte y de compartir un ratito de vida, de música y de lo que tú quieras. Muy bien, muy bien. Bueno, la primera pregunta siempre se la hago a todo el mundo. Germán, ¿tuviste una infancia feliz? Sí, 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 muy feliz. Muy feliz porque tuve mucha gente que me quería y que me quiere. Y eso es muy importante. Y yo quería a mucha gente también. El amor siempre estuvo presente en mi vida. Eh, a pesar de que cuando hablamos a lo mejor de infancia feliz o no infeliz, bueno, yo tengo la sensación de haber estado demasiado ocupado por estudiar música en el conservatorio y todo eso, pero en ningún caso tuvo Mm. repercusión en que yo sintiera que no era feliz o algo así, que va, me lo pasaba muy bien en mis veranos en Artenara, en los fines de semana, jugando a la pelota, a la bicicleta, estudiando timple con mis amigos del cole y bueno, genial, genial, genial. Eh, ¿En dónde te criaste? ¿En qué pueblo? Me crié en la ciudad, en Las Palmas de Gran Canaria. Mi madre nació en Artenara, mis abuelos eran de Artenara, por eso Artenara está muy presente en mi vida, pero ya yo nací en la ciudad, fui al colegio en la ciudad y toda mi vida, hasta que me independizo, digamos, pues se desarrolla en la ciudad. Lo que pasa que la ciudad era como el centro de operaciones, era donde yo Mm. iba a clase, donde iba al conservatorio, iba a clases de timple, era el estrés, ¿no? El corre-corre. Y el fin de semana pues era cuando me iba a Partenara, ¿no? Ya sea Ya. ya fuera con mis abuelos en el coche de hora que se llamaba antes, ahora es la global, en el coche de hora. Cuando ibas para el campo era el coche de hora y cuando ibas para el sur era el Sancay. Pues el coche de hora a Partenara con ellos, porque mi padre no siempre podía librar los fines de semana. Entonces o iba con mis padres o iba con mis abuelos, pero los fines de semana era dejar la mochila, dejar todo atrás, Qué coger bueno. la bicicleta y arrancar por esas montañas de la cumbre y en verano pues todo el tiempo que pudiese, ¿no? Así que por eso digo que disfruté mucho con mis primos, con mi familia y con muchos amigos y por eso mi infancia fue muy feliz, ¿no? Que era un niño que jugaba más en casa o en la calle. Jugaba poco, porque además no tengo hermanos, yo soy hijo único. Entonces, ahora tengo dos hijos, por ejemplo, entonces veo la vida a través de ellos. Entonces, esa interacción que se produce, o que se producía entre ellos a la hora de jugar y demás, pues yo jugaba sobre todo con mis primos, con Caco y con Geray, que eran como mis hermanos porque pasábamos mucho tiempo juntos, pero sobre todo el tiempo de juego y de ocio era en Artenar, o sea, que era al aire libre, en la naturaleza, de coger la bici, irte por ahí, jugar en el parque con todos los primos, primos segundos, primos terceros, en Artenar estaba toda la familia más o menos junta
Y en casa realmente lo que hacía era estudiar casi siempre, porque al estudiar en el conservatorio, no sé si has estado en contacto con alguien que estudie música en el conservatorio, pues tienes un montón de asignaturas, tienes que estudiar muchas horas el instrumento, en mi caso era el piano. Entonces al final casi que tiempo para jugar como tal tenía muy poquito. Cuando tenía una rendijita, a jugar al fútbol en la calle, es lo que a mí más me gustaba. El fútbol me encanta. Entonces, según tengo entendido, combinaste tu educación primaria y secundaria con el conservatorio. Correcto, correcto. Yo empiezo primero timple en el colegio, en una rondalla, una agrupación de estas de actividad complementaria o extraescolar, que era con todos los niños del cole que querían. Bueno, me acuerdo que unos iban a karate, otros iban a atletismo, otros iban a música, y yo, por algún motivo, decidí entrar en música. Empecé a estudiar timple porque quería estudiar guitarra, pero no podía porque yo tenía 5 años, era un pisquillo. Y la guitarra era enorme para mí, los dedos no me llegaban a las cuerdas y por recomendación del profesor, pues empecé a estudiar timple. Es decir, mi contacto con el timple fue totalmente fortuito, yo no tenía ningún interés a priori por el instrumento. Eso me llevó después, justamente por Artenara como vínculo, a entrar en contacto con José Antonio Ramos. Él era un adolescente prácticamente, tendría 17, 18 años. Y empezaba a dar clases en casa de sus padres, en el salón, allí, a gente de Artenara, a familiares. Y como vivíamos cerca, pues entré en contacto con él. Y ahí es cuando quedó prendado con su manera de tocar el timple, con su manera de entender la música. Porque ya yo sabía algo de timple, pero no tenía nada que ver a lo que yo escuchaba cuando él tocaba. Y eso vino de la mano de que él estaba empezando a hacer sus primeros pasos como músico. Estaba empezando a grabar su primer disco. Entonces pues hacía algún concierto que otro, ensayaba en casa de sus padres y yo empecé a ver todo aquello con una curiosidad muy bonita que me fue cautivando cada vez más hasta el punto de que hoy día pues, se ha convertido en mi vida, ¿no? y en el centro de mi vida, el timple y la música. Pero en aquel entonces no tenía idea de eso. Eso me llevó a estudiar en el conservatorio por recomendación del propio José Antonio Ramos. Y al ir a estudiar timbre en el conservatorio me dicen que no se puede, que es un instrumento popular, es un instrumento que me tiene que enseñar pues algún familiar o algún profesor particular, pero que en el conservatorio como tal no se podía estudiar timbre, cosa que afortunadamente ya ha cambiado y ya se puede estudiar timbre ahí. Y por eso es por lo que estudio piano. Entonces, a partir de ese momento, 7, 8 años, pues mis tardes son, ir al colegio. El colegio que yo iba era mañana y tarde, salía a las 5. Y de 5 en adelante, pues unos días iba a clase de timbre, después me iba al conservatorio, a solfeo, armonía, piano, coro, lo que fuera, ¿no? Hasta por la noche. Y así era todos los días. Entonces, por eso te digo que tiempo para jugar como tal yo no lo recuerdo. Yo tengo el recuerdo del corre, de venga, tengo que solucionar esto, a ver, mañana tengo examen, pues venga, tengo que prepararme esto, tengo que terminar los deberes. Era como un estrés constante del que no me siento nada orgulloso. Y por eso, justamente cuando llegaba el viernes y yo el fin de semana podía ir para Artenara, era maravilloso. Era como volar, era la sensación de estar en la bicicleta, imagínate la bicicleta en Tamadaba, o la puesta de sol con el Teide, el Ventaiga, el Nulo, era como wow. O sea, y cada vez que voy para arriba, revivo todo eso. Estudiar en conservatorio tiene una actividad extraescolar más, pero un poco más fuerte. Sí, es una actividad extraescolar más, pero realmente la carrera en el conservatorio eran 10 años, eran 11 años, era como ir a la universidad, con o sin comillas, pero antes de tiempo, porque normalmente cuando una persona va a la universidad, pues ya ha pasado primaria, ya ha pasado secundaria, ya ha pasado bachillerato, y digamos que tienes unos conocimientos básicos que te habilitan para ir a la universidad. En el conservatorio, como es música lo que estudias, pues digamos que la carrera es tan larga porque tienes que adquirir todos esos conocimientos básicos hasta que llega al grado superior, cuando yo estudiaba, que son los últimos años de carrera, donde ya viene el verdadero estudio intenso, ¿no? Pero más allá de eso, estás muy ocupado porque tienes que ir a muchas asignaturas y tienes que hacer muchas cosas. El plan de estudios que yo seguí ya no existe, ahora hay otro, pero más o menos la dinámica es la misma, ¿no? La gente que estudia música en el conservatorio tiene que ir muchas horas y muchos días, y es un verdadero encaje de bolillos porque un instrumento musical requiere muchas horas de estudio, mucha práctica y estudio diario que a veces no tienes, ¿no? Sobre todo, por eso cuesta tanto aprenderlo. Claro, yo he visto, por ejemplo, el piano para aprenderse una pieza, o aficionados que intentan aprenderse para saber tocar una pieza autodidacta, y es un auténtico proyecto. Es como sí. Es decir, es una carrera, yo siempre hago el símil
incluso a la hora de dar clases de la carrera de un deportista, ¿no? Yo soy muy futbolero, como te dije, entonces nos imaginamos el concierto como puede ser el partido que vemos el domingo por la tele, pero para llegar a ese partido hay que entrenar todos los días, hay que cuidar la mente para estar atento a lo que va a ocurrir en el juego, hay que cuidar el cuerpo, tienes que cuidar tu alimentación, tienes que tener una serie de medidas que las haces y las disfrutas porque te apasiona lo que haces, pero es un sacrificio, ¿no? Pues el estudio de un instrumento es igual, es decir, nosotros vemos el concierto y decimos, ¡ay, qué bien toca esta persona! O cómo me gusta lo que me transmite, pero para llegar a eso requieres de muchas horas de preparación. Horas que disfrutas porque te encanta lo que haces y todo el tiempo que puedas estudiar es un tiempo que estás disfrutando, pero es un tiempo que le estás dedicando a eso y no a otra cosa, inevitablemente, ¿no? Entonces, por eso es importante para mí la pasión cuando uno hace algo, porque cuando te apasiona lo que haces, de alguna manera todo tiene sentido y todo merece la pena, ¿no? Entonces, a la hora de plantearte, pues eso, pues ¿qué hago de mayor? ¿Qué estudio? Pues si haces algo que te apasione, esa frase que está por ahí, que dice que bueno, si te apasiona lo que haces no vas a sentir que estés trabajando nunca, ¿no? Por muchas horas que le metes. Entonces, empezarás estudiando solfeo y Claro. cómo leer las notas y todo sí. eso. Sí, antes de, no me acuerdo muy bien, pero había una prueba de acceso al conservatorio donde ya tenías que leer, es decir, para empezar a estudiar, ya tenías que tener conocimientos básicos de lectura, de una partitura, entonación, tienes que poder entonar una melodía, dictado, que es un dictado musical, es decir, una persona toca algo en el piano y tú tienes que, por el sonido, saber qué es lo que está tocando y hacer la partitura. Entonces, a partir de ahí vas formándote, porque claro, es el lenguaje que necesitas aprender para después enfrentarte a una partitura con tu instrumento, ¿no? Ya sea el piano en mi caso, o el instrumento que elijas, pues tienes que saber identificar la grafía musical para poder llevarlo al instrumento. Entonces, ¿estuviste 10 años aprendiendo? Tuve 11 concretamente, porque hubo un primer año que era preliminar, que se llamaba de piano, que era como un año de preparatorio, y ya después empezaba en primero de piano, y eran 10 años la carrera. Ahora creo que son 14. Así que bueno, me vino bien hacerlo en el plan anterior. Sí, ahora está estructurado de otra manera. Nosotros cuando estudiábamos había 3 grados, grado elemental, grado medio y grado superior, y por lo que recuerdo, cada etapa tenía como una serie de asignaturas que tú tenías que cumplir, ¿no? Pues tantos años de armonía, tantos años de solfeo, tantos años de instrumento, y tú dentro de esa etapa tú te organizabas como querías, ¿no? Entonces había años a lo mejor que compañeros llegaban al COU, ¿no? Cuando tenían que hacer la selectividad, que es el equivalente al segundo de bachillerato ahora, y decían, bueno, pues todas las asignaturas que pueda me las quito los años anteriores para ese año solamente tener el instrumento. Entonces tú podías más o menos organizarte y coger más o menos asignaturas en función de lo ocupado que estuvieses. Pero cuando terminara el plan tenías que tenerlo todo cubierto, si no, no podías terminarlo. Creo que ahora ya no es así. Ahora cada curso tiene sus asignaturas ya perfectamente definidas y tienes que organizarte en base a ellas. Pero bueno, ya es cuestión de cómo se organizan los estudios. Y la época de conservatorio es igual que la de escolar, o sea, para en verano. Sí, el calendario es igual. Es el mismo calendario que la escolar. Semana Santa, Navidad, verano. Ah, qué bien. Y a mí lo que me parece curioso del piano y lo más difícil es que una misma nota de la escala musical que nosotros conocemos, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pues tú puedes hacer acordes con distintas manos que representan una tonalidad de esa misma nota, pero no es esa misma nota simple, sino que muchos acordes representan 10 sonidos. esa nota. Tienes 10 sonidos, tantas como dedos tienes, entonces esos 10 sonidos pues puedes combinarlos de muchas maneras, de manera melódica, de manera armónica, tocando acordes en diferentes registros del instrumento, y eso es una de las cosas que más cuesta al principio, ¿no? Independizar ambas manos, ¿no? Cualquier persona que estudie piano sabrá que al principio van las dos manos tocando las mismas notas, o incluso manos por separado, y después ya viene el punto donde una mano va para la derecha y otra va para la izquierda, y ya como, ay Dios mío, ¿cómo me organizo aquí, ¿no? Pero bueno, es lo mismo que si todos los instrumentos tienen su dificultad, tienen su particularidad. Muchas veces me preguntan, ¿qué es más difícil, el tiple, el piano o el violín? Pues cada instrumento tiene sus entresijos que hay que descubrir, y creo que cualquier instrumento, cualquier cosa, para hacerla bien, freír un huevo. Es decir, cualquier cosa para hacerla bien requiere dedicación, requiere
requiere conocimiento, ¿no? Claro. Y ese conocimiento casi siempre está íntimamente ligado a la experiencia, al tiempo que le has dedicado, ¿no? Claro. A todos nos ha pasado, bueno, a mí me ha pasado por lo menos, que digo, va, pintar no puede ser muy difícil, eso es coger el rodillo y darle para arriba y para abajo, hasta que lo hace. Y dices, espérate, sí, pero es que hay más pintura en el suelo, y tengo más pintura ya yo en los brazos que lo que está en la pared, que es lo que hago mal, hasta que te fijas en un pintor y dices, claro, pero es que la cantidad de pintura que coges, cómo lo haces, en qué sentido le das, es decir, hasta algo La aparentemente práctica hace que lo haga sencillo, mejor. no lo es tanto si no sabes hacerlo, ¿no? Evidentemente un instrumento, pues bueno, tiene una psicomotricidad, o el timbre, que es un instrumento, vamos a decir que estrechito, pequeño, por así decirlo, pues bueno, es un pelín más incómodo que si tocas otro, pues quizás, pero dedicándole tiempo y pasándolo bien es maravilloso. En el timbre existe la similitud de los acordes del piano, que tocándolo Claro. de distintas maneras suena Claro. como una nota normal. Sí, claro, en el timbre tienes las diferentes inversiones del acorde que puedes tocar en diferentes partes. Tú puedes tocar el acorde de do aquí, pero también aquí y también aquí. Puedes tener el mismo acorde en diferentes sitios. Entonces, bueno, pues vas desarrollando el mástil como puedes desarrollar el teclado en el piano. Qué guay. Es muy divertido, la música a mí me parece muy divertida, porque además te da la posibilidad, sobre todo cuando eres creativo o cuando desarrollas la música de manera creativa, de tener un montón de opciones todo el tiempo, ¿no? Es como salir a dar un paseo, pues puedo ir por aquí, puedo ir por allá, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, entonces es ideal conocer los rudimentos del lenguaje musical para poder utilizarlos a tu divertimento, ¿no? A veces tienes que componer algo concreto para algo, porque dices, mira, necesito componer una canción para tal fin. Entonces ahí estás pues, con unas limitaciones o con un encorsetamiento. Pero cuando no tienes ningún tipo de premisa, sino hacer música simplemente, me parece un acto muy divertido, muy libre y muy espontáneo. Y eso a mí particularmente me encanta. Qué guay, qué guay. Y bueno, combinando el conservatorio con la educación obligatoria, era un buen estudiante de pequeño. Sí. Yo era el típico empollón, ¿no? Como se suele llamar de empollón. A ver, yo nunca me sentí empollón y mis compañeros, de hecho, tenemos un grupito de WhatsApp de los amigos del cole todavía, en la época, los que hemos ido encontrándonos por ahí. Y alguna vez recuerdo que hablábamos de eso, es decir, yo siempre he sido una persona muy seria, muy responsable, muy autoexigente y sigo siendo, ¿no? Algo de lo que tampoco estoy muy orgulloso, si quieres que hagamos terapia aquí ahora. Bueno, en parte es No, bueno, no, en parte es bueno. Sí, efectivamente, pero la clave de eso es en parte, es decir, según si eres capaz de medirlo o de utilizarlo de manera adecuada, evidentemente ser autoexigente es bueno. Pero yo soy demasiado autoexigente, yo me doy demasiada caña. Entonces yo en el colegio yo nunca entendía la opción de ir a medias, es decir, si me tengo que saber esto, hasta que no me lo sepa perfectamente no sigo. Entonces pues siempre sacaba muy buenas notas y era muy responsable, muy cumplidor. Y por eso digo que era el típico empollón a efectos de las notas que sacaba, pero no era el empollón del típico bicho raro que estaba allí siempre escondido, que va, a mí me encantaba una broma y jugar y estar con los amigos, ¿no? Por eso digo que no encajo. Hoy yo no siento que encajara y mis compañeros me lo han dicho, ¿no? Y dice que va, tú sacabas buenas notas, pero no eras un bicho raro, vamos a decirlo así, ¿no? Para resumir mucho. Pero sí es cierto que yo sí podía ir a por el 10, tenía que ir a por el 10. Pero no por una cuestión de que tuviese que ser mejor que el otro, ¿no? No, sino para saber hasta dónde podía. Si yo tengo que estudiarme el tema 1, pues hasta que yo no me supiera el tema 1, no pasaba el tema 2, ¿no? No decía, bueno, ya más o menos me lo sé, con esto escapo. Es decir, yo no me permitía pues salir a jugar a la calle o ponerme a ver la tele o hacer otra cosa hasta que no me supiera aquello perfectamente, ¿no? Siempre he sido así y ese nivel de exigencia siempre me ha acompañado, ¿no? Yo tuve etapas, sí, también. Claro. Vale. Y después hiciste lo que era bachillerato, ¿no? Después hice bachillerato, pero en mi época era primero, segundo y tercero debut, y después era COU y la selectividad. Mi generación fue, cuando yo estudié, era el último año que se hacía eso, ¿vale? La EGB, el último año de EGB. Ya al año siguiente empezaba la LOCSE y ya entraba primero y segundo de la ESO y demás. Entonces yo hice hasta octavo de EGB, que sería el equivalente al primero y segundo de la ESO en el colegio, y después ya pasé al instituto a hacer primero, segundo, tercero debut y COU.
En mi caso, debido al conservatorio, hice primero y segundo debut en un instituto, en Las Palmas, en el Santa Teresa de Jesús. De hecho, este fin de semana pasado me encontré con una de mis profesoras de la época y empezamos a hablar de la época que ella fue muy bonita. Me gustó, me encontré con ella por Triana, empezamos a alegar ahí. Guay. Y era como si volviese para atrás a aquella época. Entonces hice primero y segundo debut en el Teresa y el tercero debut ya me fui al Alonso Quesada, al nocturno, al turno de noche, porque ya no tenía tiempo de estudiar. Entonces digo, bueno, como ya entré en el superior del conservatorio, en el superior de piano, tenía que estudiar noveno y décimo de piano, ya eso era 7 o 8 horas al día sentado en el piano. Entonces no me daba tiempo de ir por la mañana al instituto, por la tarde a las clases del conservatorio y cuando estudio piano. Entonces, bueno, pues dejé a mis amigos, dejé todo, en el instituto me refiero, no es que los dejara, sino que ya perdí la cotidianeidad de estar con ellos. Y entonces durante el día estudiaba piano y por la tarde de 7, creo que era de 7 a 11 de la noche o algo así, iba al instituto. Entonces hice tercero debut y en COU lo dejé. No llegué a hacer COU ni llegué a hacer la selectividad porque si terminaba décimo de piano ya me licenciaba en música, ya tenía la licenciatura y tenía el título superior, que es lo que se hace después de hacer COU. Entonces yo como que terminé antes de tiempo. Es un poco complejo, un poco difícil de entender. Pero digamos que yo terminé la carrera antes de que mis compañeros empezaran. Entonces no era necesario tener el COU y tener la selectividad hecha porque ya había terminado el conservatorio. Entonces decidí, digo, bueno, pues me centro en la música y ya termino la carrera. Porque querías dedicarte a eso. No, un principio. Esa pregunta es muy interesante. No sé si yo quería dedicarme a eso. Era más una cuestión de, llevo 10 años aquí, esto lo acabo. Esa autoexigencia de la que hablábamos, es decir, esto lo tengo que acabar. También entiendo que ya cuando estás en ese momento dices, pues bueno, ahora casi que ya tu vida se va encaminando hacia esa salida, ¿no? No me planteaba, por una cuestión de justicia, del esfuerzo que había supuesto para mí meterme aquella pechada a estudiar, ¿no? Durante tantos años. Pero no me planteaba, digo, bueno, termino esto y ahora estudio otra carrera. No, porque ya ahí estaba como muy comprometido con la música y no sabía qué iba a hacer, pero sí sabía que tenía que terminar la música y tener el título que acreditara pues todos esos años que yo había estado estudiando. Pero no tuviste desde chico, yo qué sé, yo quería ser o timbrista, o músico, no. o... Yo solo sentí, a ver, ya cuando terminé la carrera sí, pero yo las primeras experiencias que tengo al subirme a un escenario, que es cuando mi profesor me invita a tocar con él, a lo mejor pues a tocar un par de temas o algo así, ¿no? Es decir, él tiene un concierto con su grupo y me invita como alumno a tocar alguna canción, ¿no? De hecho hay un vídeo por ahí en YouTube que circula que recientemente puse en el aniversario del fallecimiento de José, el 4 de junio, donde él me invita a tocar. Yo tengo 12, 13 años en el Club Náutico de Gran Canaria, en la ciudad. Después recuerdo la primera actuación que fue en un colegio. Yo iba a tocar a un colegio porque estaba presentando su disco y me invitó a mí a tocar. Colegio donde después di clases yo, si la vida está llena de círculos. Y sí recuerdo la emoción esa de, Dios, qué guay esto, ¿no? Qué chachi. A través de su academia me presenté al programa Veo Veo, que era un programa como para jóvenes talentos. Uno que tenía Teresa Raval. Sí. Era como de jóvenes talentos, algo así, de cualquier disciplina. Pues a él le llegó la información de, bueno, que el Veo Veo se va a grabar en Gran Canaria, por si tienen alguien que se presente. Y me lo planteó, y dice, ¿te gustaría ir ahí? Digo, vale, no sé, yo no tenía ni idea de lo que era aquello. Digo, pero si tú crees que debo ir, voy. Y era en el Pérez Galdós, ¿no? Había que hacer unas pruebas, y, es decir, como una especie de fase, y si las superabas, llegabas al programa en sí, que era en el Pérez Galdós. Y claro, cuando yo salgo en aquel escenario del Pérez Galdós, fui 2 veces. Primero fui con un guitarrista, con Guillermo Díaz, y al año siguiente volví a ir, pero ya fui yo solo, porque había un límite de edad, y ya Guillermo cumplía la edad, era mayor que yo, entonces él no podía presentarse por edad, pero yo sí, digo, pues voy yo solo. Entonces cuando sales a aquel escenario, ves el teatro lleno de todos los familiares de los que participaban, y tienes esa emoción, ¿no? Los nervios de, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Los nervios de, lo he estudiado mucho, quiero hacerlo bien y quiero agradar a la gente que ha venido a escucharme, y quiero que mi familia esté orgullosa de mí porque están aquí apoyándome. Y esa sensación de ¡guau! Y cuando terminas, recibes el aplauso, no sé, es una sensación tan particular, tan bonita,
que a mí eso sin yo ser consciente de lo que estaba pasando, fue lo que realmente me motivó, ¿no? Cuando yo iba a tocar con mi profe, veía que mi profe era mi ídolo, estaba con sus músicos y miraba para atrás y veía el batería, escuchaba el timbre, tocaba una batería en directo, el saxofón, Andreas Prittwitz tocando el saxofón o la flauta. Y decía, yo, qué guay, ¿no? Era como muy divertido, Dios, qué chachi esto, ¿no? Entonces ahí estuvo como una semillita de, ¿y por qué no intentas que tu vida sea esta, no? Pero no era un propósito, ¿no? Como el que dice, pues me voy a preparar las oposiciones a Guardia Civil, y se pone a estudiar, se pone en una academia. No, era como un sueño que estaba por ahí, medio difuminado. Que no era consciente del mundo hasta que lo probaste. Pero estaba en el medio, al mismo tiempo iba a clase, seguía yendo a clase con José, iba al conservatorio, ya venía el festival de jazz, ya empezaba a ir a los conciertos, decía yo, qué guay este grupo, qué guay el otro, empezaba a tener algunos ahorrillos por el dinero que me daban mis padres y iba a comprar música y escuchaba los discos, es decir, la música empezó a formar parte de mí y yo de ella de una manera que cada vez era más bonita y más adictiva, ¿no? Porque al final digo, es que estoy enganchado a esto, ¿no? Es como una droga. Entonces, cuando tuve que tomar la decisión, fue fácil porque era como, mira, si ya me queda un año más y termino la carrera, ya tengo el título. ¿Qué significa tener el título? Pues que ya puedes presentarte unas oposiciones, como después hice para ser docente, ya puedes ir a una escuela de música y puedes ser profesor, o ya puedes ir a estudios de otro lugar y ya tienes esa carta de presentación. Y ya terminó ese ciclo, ¿no? Y en medio pues ya había empezado a componer, ya estaba planteándome pues qué pasaría si yo formaba un grupo, si tocaba de vez en cuando, pero todo yo lo recuerdo de una manera muy natural, muy espontánea, nunca fue un propósito y sigue siendo, es decir, yo no me planteo la vida de ahora voy a hacer esto y ahora voy a hacer esto y ahora voy a hacer lo otro, yo lo que intento es estar rodeado de las mejores personas posibles, estar rodeado de gente buena, de gente sana, de gente limpia de mente y tratar de estar abierto a qué cosas están pasando. Decir, oye, pues qué guay, me voy a juntar con aquel, o voy a ir aquí, o escucho música, o voy a un concierto, coño, voy a ver si compongo algo por aquí. Me lo planteo todo como una manera muy infantil, en el buen sentido de la palabra. Y en esa línea, pues trato de vivir todo con un montón de intensidad y de disfrutarlo un montón. Yo creo que si me tengo que definir de alguna manera, me definiría como un disfrutón. Yo soy un disfrutón. Me encanta vivir con plenitud. Todo. Eso es lo que mola. Yo lo estoy descubriendo ahora mismo con la comedia, que está muy guapo y todo esto. Pero sí es verdad que, claro, a la misma vez que hace esas cosas tan bonitas, tiene que sobrevivir. Claro, no, por supuesto. Eso es un paso importante. Por una parte está la pasión por la música y el disfrute con la música, y paralelamente y de manera totalmente alejada vale, si este va a ser mi medio de vida, ¿cómo funciona esto? Hay que facturar, ¿no? ¿Cómo se hace para ganar dinero, para poder vivir de esto, ¿no? Entonces eso ya requiere otra actitud, ya te conviertes en un profesional de la música. Ahora ya no es afición, ahora ya es profesión. Y cambian, las reglas del juego cambian, ¿no? Y ahí entonces cada uno en su manera de ser y de hacer las cosas, pues se plantea, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues yo tengo que tener un horario, tengo que tener una disciplina de estudio, tengo que ser muy riguroso. La palabra es más importante que cualquier cosa que ponga en un papel. Si yo te dije, hoy vengo a verte, evidentemente si tengo un accidente, mira, que estoy en el hospital, pero no es, mira, es que me acosté tarde y... Es decir, tu tiempo vale lo mismo que el mío y se merece un respeto. Y si soy un profesional de esto, es decir, cuando tú llamas a un carpintero para que te haga un mueble y mire, que usted me dijo que venía a medir a las 11, son las 3 y no ha venido, que no es serio. A ese carpintero no lo vas a llamar más, ¿no? Pues lo mismo, es decir, y ahí tienes que empezar, ¿no? A ir caminando y a ver cómo es el medio, cómo funciona cómo funciona aquel, quién paga, quién no paga, por qué funciona esto así, por qué funciona esto allá. Y es otra historia, que es otro camino que va Pero en tu caso, cuando tú, te presentaste a esos concursos, que no sé cómo terminó, no sé si participaste. El BBVA, no me acuerdo cómo era, creo que gané, me suena que un año gané y el otro no. Vale. Había un premio que era ir a Oviedo, porque había como una final de los ganadores que se hacía en Oviedo, a eso no llegué a ir. Vale. Me acuerdo que fue un guitarrista de guía, un chico que tocaba la guitarra clásica de guía.
Pero yo recuerdo haber ganado. Yo Ganaste recuerdo, una, tengo el ¿verdad? momento de estar todos allí, decir los ganadores son y que me nombraran. Pero no me acuerdo Y cómo eso, fue. y eso fue un año antes de tu acabar. No, que va, eso fue cuando yo tenía 13, 14 años. Eso fue de pibe. Ah, vale, vale. Ujú. Entonces, después, antes de que tú terminaras antes de selectividad, pues terminaste el conservatorio Ujú. y según ahí tuviste, ¿cómo se llama? Experiencia profesional. Ahí, más o menos, porque no estoy muy seguro de las fechas, pero ya en ese momento yo me planteo dedicarme a la música de manera profesional. Estaba el punto en el entorno de si nos íbamos a estudiar fuera o no. Hubo muchos compañeros que se fueron a estudiar a Holanda, música moderna. Nos cautivaba la música moderna porque el conservatorio era clásico. No había estudios de música moderna aquí. Me refiero a improvisación, jazz y demás. Entonces, había como en Barcelona un centro potente, había varias escuelas allí donde se solía ir mucha gente a estudiar. Estaba empezando el Musiquene en el País Vasco, pero sobre todo el peso estaba en Barcelona y después en Holanda también había mucha gente que se iba. Entonces era la decisión esa, ¿no? De otros estaban empezando a trabajar en escuelas de música. Claro, al ser el fin de un plan de estudios, hubo mucha gente que lo tenía ahí aparcado, que se puso las pilas para que no le cogiera el plan nuevo, porque entonces después había muchas asignaturas que no iban a tener convalidadas, lo de siempre. Entonces digamos que la promoción nuestra en el conservatorio, si normalmente cada año se graduaban 10 personas, por decir un número, esa promoción nuestra había 100, ¿no? Porque era como esa gente que tenía la música para allí Había aparcada. mucha gente. Había un montón de gente, sí, sí. matriculaba mucha persona. Sí, en aquella época había mucha gente, y la jornada nuestra era un grupito grande, y la mayoría nos seguimos encontrando, nos seguimos viendo. Entonces unos iban a escuelas de música, y yo ahí tenía la dicotomía de qué hago con mi vida, ¿no? Quería irme a estudiar fuera, pero también sentí que, digo, bueno, a lo mejor la mejor manera de irme a estudiar fuera es irme con la tranquilidad de que puedo volver, porque muchos de mis compañeros decían, yo me voy, pero después cuando vuelva, si decido volver, toda esta gente que está terminando ahora va a estar ocupando un mercado laboral que a lo mejor después va a estar ocupado, ¿no? Estoy hablando, yo tenía 19 años por ahí. Es decir, me cuesta ponerme en el Germán de 19 años, pero por ahí van los tiros. Entonces, al final decido, hago el compromiso con mis padres de, bueno, yo me preparo unas oposiciones a secundaria, como profesor de música en secundaria, para tener la seguridad aparente de un trabajo fijo, de tener mi sueldo, mis cosas, y ya después cuando pueda, pues ya yo decidiré si me voy a estudiar afuera o no, pero ya me lo pago yo, me lo gestiono yo, que ustedes bastante que han aportado y apostado para que yo pueda estudiar, para que yo pueda ir al conservatorio. Estamos hablando de clases particulares de piano, estamos hablando de un piano, si lo que cuesta un piano, estamos hablando de libros, que bueno, recientemente me he mudado y cogí gran parte de esos libros. Madre mía, la inversión que hay ahí. Entonces digo, oye, creo que ustedes han cumplido de sobra, cosa que no les podría agradecer en la vida, porque yo he podido estudiar gracias al esfuerzo que mis padres hicieron, ¿no? Si no, hubiera sido totalmente imposible. Entonces digo, bueno, yo me preparo unas oposiciones, ustedes se quedan tranquilos, ¿no? Como padre había una parte de, bueno, ya el niño está colocado, ya el niño va a tener trabajo, ya nos podemos morir tranquilos, ¿no? Estoy haciendo resúmenes muy bestias, ¿no? De padres, ¿no? Es como, bueno, ya el niño tiene su vida, ¿no? Entonces, pues yo sentía que haciendo eso ellos iban a estar tranquilos y oye, y yo también, en el sentido de que por lo menos trabajo no me iba a faltar. Una vez me dijo una persona, y yo se lo digo ahora a muchos amigos, cuando saqué las oposiciones, porque me las preparé y las saqué, y dice, ¿tú eres consciente, hermano, de que no vas a trabajar ni un sábado, ni un domingo, ni un festivo hasta que te mueras? Como funcionario en ese caso, ¿no? Decía, coño, es verdad, no lo había visto desde esa perspectiva. Al final no se cumplió porque me centré en la música y ahora cuando más trabajo es el sábado, domingo y festivo. Pero en ese sentido es como, vale, qué guay, ¿no? Entonces me preparé las oposiciones, ahí viví una experiencia también muy intensa. ¿Cuánto tiempo te tomaron? Me tomaron un curso, pero realmente me tomaron de enero a junio fue cuando me encerré. Empecé a prepararme las oposiciones en septiembre como un curso académico. Y cuando llegó diciembre digo, mira, vale, estoy dedicándole muchas horas, pero realmente no me sé nada. No hay nada que tú digas, tema 1 de tal, y yo te lo puedo decir. Digo, no, aquí hay que meter más carne en el asador. Hice una fiesta, hice un asadero con todos los amigos, y les dije, señores, no me llamen,
no me digan, oye, que vamos a ir a la playa, ¿te vienes? Que vamos a ver un partido, ¿te vienes? Vamos a lo que sea, porque duele más, ¿no? Es decir, saber que no vas, pero que todos tus colegas están en un acedero y tú estás encerrado estudiando, te da como más rabia. Entonces digo, no me llamen, yo me voy a aislar del mundo porque me voy a preparar esto. Y eso hice, me encerré a estudiar todo el tiempo posible, solo deseando que hubiera descansitos del estudio, los descansitos para beber agua, que en mi caso era para tocar un poquito el timbre, para desconectar. Y ahí me encerré y en junio me presenté por esta fecha. Un curso, sí, de enero a junio, un curso académico. En septiembre empecé, pero ya en diciembre fue cuando dije, no, a tope. Y en enero ya me puse a tope y en junio la saqué, me presenté y la saqué. Eso fue en el año 2004 y ahí fue donde me llevó el año de prácticas al IES La Herradura. No, fue tu primer Ese fue mi instituto. primer año. Yo empecé a dar clases, tenía 21 años cuando saqué las oposiciones. Y recuerdo que el primer año me tocó un segundo de bachillerato, alternativa a la religión, segundo de bachillerato. Cuando yo subo al piso donde estaba el bachillerato y veo a los alumnos, tenían mi edad. Había chicas, había alumnas que tenían hijos, que habían sido madres. Y yo llegaba con la mochila, yo era como un alumno más, y ellas me miraban como diciendo, tú eres el profe, digo, tú eres la alumna. Me daba mucha vergüenza dar clase, porque claro, yo me sentía, yo en el recreo tenía ganas de ir a la cancha a jugar a la pelota, no ir a la sala de profesores. Mis compañeros hablaban de la jubilación y de sus hijos y de no sé qué. Y digo, chacho, yo quiero sacar un balón, ¿no? Viví muy pronto todo eso, ¿no? Y fue muy interesante, fue muy bonito y fue una experiencia muy, muy guay. Pero entonces mientras eso se estaba desarrollando, pues ya había formado mi primer grupo, ya empecé a hacer mis primeros pinitos dando conciertos, ya empezaba a tocar con alguna gente. Miguel Afonso, el acordeonista, me solía llamar y solía tocar con él. Eso que era pequeño en los Rayas. No, nunca fue dentro del folclore. Miguel Afonso hacía folk, hacía música donde utilizaba el timple, pero eso también fue un aprendizaje muy grande porque el timple se desenvolvía en diferentes ámbitos, ¿no? En el ámbito folclórico como tal, nunca toqué en un grupo. Años más tarde, sí toqué con Totoyo Millares, ¿no? Y fue una lección de vida y de todo, porque era tocar folclore, pero a un nivel muy alto y con uno de los mayores referentes que el timple ha dado en la historia. Y eso para mí supuso un aprendizaje enorme y un disfrute enorme. Entonces ya ahí estoy dando mis primeros pasos con la música, ya me planteo pues, grabar un disco. De hecho me lo plantea mi profe, José, y dice, oye, ¿por qué no grabas un disco? Y aquello me parecía como palabras mayores, ¿cómo voy a grabar un disco yo qué sé? Pero ya fue como, ¡ting! Digo, ay, y yo seré capaz de grabar un disco, seré capaz de crear mi propia música, seré capaz de... Entonces ahí empieza ese reto creativo de experimentar y de ver de lo que eres capaz. Y empieza ahí, pues, sin yo darme cuenta casi, pues, en el 2006, hace 20 años ya. Este año se cumplen 20 años de mi primer disco, el Simplísimo. ¡Qué guay! Sí. Entonces, en esos primeros años está la parte docente en secundaria, como profe de música, y los primeros pasos como músico, ¿no? Hasta que llega un punto donde ya, pues, empiezo a tener, no tanto a tener más trabajo, sino a yo sentir más compromiso con la música, porque no era una cuestión de tener más trabajo, la verdad. Y decido, pues, dar el paso de dejar secundaria, de pedir una excedencia para dedicarme a la música a tiempo completo. Pero ¿cuánto tiempo te llevó eso? ¿Estuviste un año o dos? No, estuve 8 años. Ya con 20... Sí, con 27, 28 fue cuando pido excedencia para dedicarme. Entonces tuviste 8 años en secundaria. Sí. Estuve dando clases, sí, yo creo que es todo muy de memoria, ¿eh? O sea que estoy más o menos por ahí, año arriba, año abajo. Pero estuve, sí, como 6, 7 años dando clases y después ya pedí excedencia para ver qué pasaba despertándome por la mañana y acostándome por la noche siendo músico. Qué guay. Y me daba pánico, me daba mucho miedo. Digo por si hay alguien que pueda estar en esta misma situación y de alguna manera le resuena lo que estoy diciendo. Me daba pánico la sensación de, primero, de no tener una nómina. Ya me había acostumbrado a que al final del mes cobraba. Entonces tú organizas tu vida en base a eso. Digo, ahora no, ahora si no hay conciertos no hay dinero. ¿Y si no me llaman para tocar? Madre mía. Y lo que para mí era más grave, más importante, digo, yo siempre me levanto por la mañana, tengo algo que hacer. Tengo que ir al instituto, tengo que corregir, o tengo que preparar clases, o tengo que... Ahora, y si me levanto por la mañana y es como, ¿y qué hago ahora? Y me veo sentado así.
o directamente no me levanto porque te quedas en la cama de gandul, ay, total, como no tengo nada que hacer, ya me levantaré. A mí aquello me daba pánico porque digo, si es mi profesión, conecto con lo que hablábamos antes, este va a ser mi trabajo. Tú estás preparado para eso, Germán, ¿no? Ese diálogo interno. Pues te puedo decir que han pasado ya 15 años de eso y no ha habido ni un solo día en el que me haya levantado sin nada que hacer. Al contrario, tengo siempre mil cosas en la cabeza que me gustaría hacer, porque entonces te des con el tiempo para hacer esas cosas que vamos diciendo muchas veces. Cuando tengo tiempo hago esto, cuando tenga tiempo hago aquello. Digo, ahora tienes tiempo, venga, póngase las pilas. Yo me trato de usted, a mí mismo me trato de usted cuando me voy a recriminar algo, ¿sabes? Como los padres cuando dicen, ponga los zapatos en su sitio, pues yo soy igual, pero me trato de mí mismo de usted, digo, ahora tiene tiempo, caballero, póngase, no hay excusa, ya no hay excusa para no hacer eso que tenías en mente. Entonces ahí me pongo pues a todo lo que pasa por mi cabeza a intentar materializarlo, ¿no? Pero tú, tu primer disco lo hiciste mientras estabas dando Sí, mientras clases. daba clase. El timplísimo fue mientras daba clase. Me acuerdo además de una manera muy bonita que estábamos eligiendo los diseños para la portada, para el interior, ¿no? Todas esas propuestas que me mandaba el diseñador, Sergio Sánchez, con el que sigo trabajando en la actualidad, un ser humano maravilloso. Y recuerdo estar en la sala de profesores comentando con los profes, con los compañeros. Bueno, a ver qué portada les gusta más, voten y tal, a ver. Y entre todos elegíamos cuál era la imagen que nos gustaba. Así que todo aquello era en el día a día de clases, ¿no? Cuando había pues visita de padre por las tardes o evaluaciones o ahora o los últimos días de curso, que a lo mejor ya muchos niños faltaban o no teníamos esa rutina diaria, pues yo me llevaba el timbre, me ponía a estudiar, me ponía a componer, Yo siempre tengo la intención de aprovechar el tiempo lo máximo posible, ¿no? Siempre estoy haciendo algo, no se está quieto. Y el proceso antes era el mismo, o sea, componer las canciones, las grabas en el estudio y cuando te gusten, pues lo conformas. Sí, cada vez el proceso ha ido mejorando porque he ido aprendiendo técnicamente a mejorar el proceso. Yo lo que hacía antes, he encontrado ahora en la mudanza que te decía, pues partituras de mis primeros bocetos, pues los intentaba escribir, pero claro, se pierde un montón de tiempo escribiendo a mano además. Entonces, poco a poco después iba grabando, ya supongo que ya tenía el móvil, pues ya grababa en el móvil alguna idea. Después ya yo soy muy torpe con la tecnología. Sí, yo camino porque veo caminar, no y entonces dice, para hacer esto pulsa aquí, yo pulso ahí, no se me ocurre pulsar de al lado porque no sepa lo que es, ¿sabes? Lo que suele pasar con los coches, que abres el capó y dices, aquí, yo abro el capó del coche y yo veo cosas negras ahí dentro, yo no sé para qué es cada cosa. Pues lo mismo me pasa con un ordenador. Pero la necesidad me ha ido llevando a aprender, ¿no? Pues ya instalo el programa para editar, entonces digo, bueno, pues no solo grabo el timple, sino que con el piano pues intento grabar pues cómo podría sonar el bajo, cómo podría sonar esto, cómo podría sonar lo otro, y voy dando forma a las ideas que voy teniendo. Eso después es lo que ya pasa a manos del trabajo con el productor, de los discos que he hecho. El primero fue José Antonio Ramos, después junto a Larry Jean Lewis, después fue Andreas Pritvik, los dos siguientes, El Silencio Roto y De Raíz, y a partir de ahí pues ya en algunos casos pues, lo he hecho por mi cuenta. Alma, por ejemplo, fue con Greg Phil en Los Ángeles, una experiencia muy interesante, súper interesante, muy guay. Entonces ya ese proceso ya es de, bueno, pues aquí tienes el boceto de más o menos lo que yo me imagino y cómo podría ser de una manera casera, muy rudimentaria, con el propósito de esas ideas pues ya llevarlas al equipo de músicos que se seleccione para que cada uno pues aporte su manera de ver el tema y de interpretarlo y su dominio con el instrumento. Y eso es lo que ya llevas al estudio y ahí viene el trabajo experimental de dar forma a ese tema, que muchas veces se aleja muchísimo de esa idea original que tú tenías en casa y en otras ocasiones pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Porque todos llegamos al consenso de que aquella idea original estaba bien. ¿Y los discos que son la mayoría de temas instrumentales? Sí, sí, porque la música que yo he estudiado es instrumental, en el conservatorio todo es instrumental, nunca estuve vinculado al canto. Cuando empiezo a escuchar música moderna, sobre todo el jazz, ¿no? El festival de jazz cobra una importancia muy grande, porque cada año vienen un mogollón de músicos de todo el mundo. Además, en la época se hacía una revista con todos los músicos que venían, donde tenías acceso a su discografía o a sus páginas web, que empezaban a ser importantes las páginas web. Entonces ahí descubrías un montón de cosas.
todavía no estaba de moda YouTube, ni Spotify, ni nada de esto. Es decir, antes era ir a una tienda y comprar el disco. Eso empezó por 2005, 2006. Pero aunque existiera, no era una cosa que se manejara mucho, ¿no? Ahora es al revés, ahora ya no se nos ocurre ir a comprar un disco, desgraciadamente, ¿no? De hecho, ya en los conciertos a veces vendemos discos. Hecho de menos discos, ¿no? Claro. Era como, mira mi niño, yo me quiero llevar el recuerdo, pero yo es que no tengo dónde escucharlo porque me acabo de comprar un coche y no tiene. Me compré un portátil y no tiene. No tengo dónde escucharlo. Entonces, ya el paradigma del consumo de música ha cambiado. Pero en aquella época el disco resumía mucho, ¿no? Entonces, para mí era muy importante el festival porque me ponía en contacto con muchos músicos y con muchas músicas que yo en mi entorno no tenía. Es decir, no vengo de familia de músicos, no tengo esos hermanos, ¿no? Ese hermano mayor que es el que te ponía pues, los discos de los Beatles, los discos de, ¿sabes? De los Rolling. Yo no tenía nada de eso. Entonces yo he ido descubriendo lo que en mi entorno he podido tener acceso, ¿no? Entonces, por eso le doy tanta importancia al festival porque fue una paleta de colores que se abrió muy grande. Y casi toda la música que escucho en ese ámbito es música instrumental también. Hay una época muy bonita que era Focus, una tienda que había en Triana de Jorge, vive en Telde, vive en La Garita, y era algo maravilloso porque él tenía al fondo de la tienda una sección de discos y cuando la gente iba por ahí preguntándole por música decía no, yo no vendo música de los 40 principales, decía él. Y a mí me hacía mucha gracia porque vendía discos de jazz, es decir, era música que no era la música que ponían en la radio. Entonces, no sé cómo entré en contacto con él, yo no sé cómo fue aquello, la verdad. Ojalá algún día me lo encuentre y a lo mejor él se acuerda. Pero yo recuerdo los viernes, estaba en el conservatorio, los viernes era como ya estaba todo el día estudiando, y ya yo el dinerillo que iba ahorrando lo utilizaba para comprar discos. Entonces, iba a la tienda, me ponía con él ahí, hacía café, nos tomábamos un café, decía, bueno, vamos a escuchar música. Entonces siempre me preguntaba, ¿y se elige instrumento? Y si antiguo o moderno. Esas eran las dos preguntas que él me hacía. Entonces yo decía, venga, pues piano o guitarra y moderno. Entonces él sacaba ahí 5 o 6 discos y los ponía en la tienda. Entonces tenía las columnas ahí y ponía 2 o 3 temas de cada uno de los discos, ¿no? Entonces dije, ay, coño, qué curioso este. A lo mejor ponía uno y decía, ay, no, espera, que este grabó con no sé quién, iba ahí, traía otro disco. Y aquellas tardes de viernes para mí eran un regalo, ¿no? Y a medida que ha ido pasando el tiempo, sí, eso es algo, vamos, ahora mismo ya no ocurre. Y era muy bonito porque era, venga, ya tengo otra vez dinerillo ahorrado, me puedo comprar, digo, Jorge, me puedo comprar 3 discos, no me da para más. Entonces yo iba allí y tenía que seleccionar bien los 3 discos porque aquello era un tesoro, ¿no? Y ahí fue cuando descubro el Kind of Blue, ahí es cuando descubro Pat Metheny, cuando descubro a algunos discos que quería regalar. Digo, oye, mira, me gustaría hacer un regalo. Dice, ¿para quién es? ¿Y qué música escucha? Dice, bueno, llévale este que le va a gustar. Y fue muy bonito porque todos esos discos van formando lo que hoy día es esa discografía que ha sido pues, mi hilo conductor a lo largo de mi vida. Y todo esto tiene relevancia, primero por sí mismo, por la vivencia, porque después él decía, hermano, llévatelo. Y si no te gusta por lo que sea, lo traes y yo te lo cambio por otro. Imagínate, ¿sabes? Haz eso en el mercado. Mira, tú llévate esto, si no te gusta, yo te lo cambio. Entonces se estableció ahí una relación con él y con su mujer. Era cuando ellos vendían, después me acuerdo que vendían camisetas, calcetines. Dice, a mí lo que me permite mantener la tienda abierta son los calcetines y las camisetas, pero lo que me apasiona es la música. Entonces él también disfrutaba, creo yo, ¿no? Porque era estar allí con gente que venía, igual que yo, había otras personas. Y íbamos y nos pasábamos la tarde allí escuchando música, ¿no? Muchos de los músicos que están en esos discos son músicos que después formaron parte de Alma. 20 años más tarde surge la idea de ir a grabar a Estados Unidos con Greg Field. Y Greg Field me hace la pregunta de cuáles son los músicos que para mí serían ideales para el disco. Y con mucho pudor, con muchísimo pudor, por el respeto que les tengo y la admiración que les tengo, le digo, hombre, pues hay músicos que para mí serían increíbles. Pero yo entiendo que esos músicos no van a tocar conmigo porque jugamos a ligas distintas, ¿no? El ejemplo que siempre pongo, si tú le dices a un niño, yo le digo a mi hijo que te haga la alineación ideal, pues él, supongo que te dirá, pues Messi, pim, pam, pum. Dice, sí, pero mi niño, pero que tú no juegas ahí, ¿no? Pues yo sentía lo mismo. Dice, tú tienes que hablar con ellos y tienes que preguntarles. Y que ellos te digan que no, si no corresponde. Y la sorpresa fue que todos me dijeron que sí. Y en ese disco, en Alma,
hay muchos de los músicos que yo he ido escuchando desde pibe, que escuchaban esa tienda de Focus y que han formado parte de mi formación y de mi bagaje musical. O sea que imagínate O sea, el estaban sueño. vivos todavía. Sí, sí, pues. sí, sí, también activo. Imagínate el sueño que supone verme en el Guay. estudio con esos músicos que han sido súper importantes para mí. Ejemplo. Pues mira, ahí estaba, por ejemplo, recuerdo el primero al que llamé, Jorge Pardo, flautista, saxofonista, músico increíble en sí mismo, pero bueno, muchos lo asocian a la hora de definirlo como miembro del grupo de Paco de Lucía durante muchos años, el famoso septeto. El Piraña, percusionista. José Mi Carmona, guitarrista flamenco, integrante de Kitama. Posteriormente vino Richard Bona, uno de mis grandes ídolos en el bajo. Está Lila Downs también, de México, con quien había coincidido tiempo atrás. Es decir, músicos de Sekou Keita, que toca la cora, músicos senegalés. El propio Andreas Pritvit y Antonio Toledo, músicos con los que he hecho. Andreas produjo varios de mis discos y he tocado mucho con él y he aprendido muchísimo con él. O Antonio Toledo, el guitarrista con el que he ido de gira por muchos países del mundo. Yo quería que Alma fuera una celebración de todos esos músicos que han estado cerca en mi vida, de manera presencial, valga la redundancia, o a través de su música, cómo me han influido, y fue un sueño hecho realidad, porque yo nunca imaginé que podía ni grabar ese disco, ni estar en Los Ángeles grabando un disco de timple en un estudio perteneciente a Capitol Records, como era, ni tocar con todos esos músicos de primerísima división, ¿no? Grabé en Los Ángeles, entré en contacto con músicos que tocaban con Chick Corea o el propio productor que fue músico de La Fitzgerald, de Frank Sinatra. Es decir, de repente te ves viviendo una realidad que dices, ¿y esto? Es decir, esto no me lo ¿Qué imaginaba. número de discos fue? Ese fue, pues, es que claro, la manera de contar los discos depende. Si lo cuentas en solitario, Alma es el penúltimo. Más vale contarlo de atrás para adelante. Después de Alma vino Maridaje, que fue el que grabamos el año pasado, Augusto Báez y yo. A la hora de contar los discos, primero es Timplísimo, después viene Silencio Roto y De Raíz. Ahí empieza ya a bifurcarse, porque ahí grabo 2 discos con Jules Ballesteros, el Something Stupid y Don't Worry Be Happy, que son a dúo. Entonces los puedes contar o los pones en una lista aparte, ¿no? Como discos en colaboración. Después está el proyecto junto a otros timplistas, timples y otras pequeñas guitarras del mundo. Después viene Canela y Limón con Antonio Toledo a dúo, ya que empezamos a hacer giras y no nos parecía sensato vender un disco donde aparecen 5 o 6 músicos cuando lo que el público ha observado es un disco a dúo. Y bueno, vamos a grabar lo que la gente va a escuchar para que lo que compren sea lo que acaban de escuchar. Por eso hicimos Canela y Limón. Después está el disco con la Gran Canaria Big Band, la primera vez que se hacía un disco con una Big Band, Imaginando Folías. En medio de eso hay grabaciones con Mestizay, con Taburiente, colaboraciones con cantautores como Luis Quintana, como Diego Ojeda. Es que la verdad que han sido tantas cosas, afortunadamente, que ahora mismo seguro que me estoy dejando cosas atrás y no me gustaría ser irrespetuoso con esos que me estoy dejando atrás, pero bueno, pensando así un poco en general. Y después de todo eso llega el momento hago un disco en China, con músicos chinos, en Pekín, con músicos chinos. Sí, un proyecto ahí que después ya vino el confinamiento y la cosa se quedó medio parada. Varios discos en directo en medio de las giras, en algunos festivales, como fruto de todos los músicos que participábamos. Y después ya llega la oportunidad de grabar Alma. Y después de Alma, este Maridaje que he hecho recientemente. O sea, en total son 12 discos. Si sumas todos los discos así, digamos, donde tengo protagonismo, me refiero como medio en solitario, y aparte pues ya colaboraciones, pues otro 10 o 12, no sé. ¿Eso cómo llega? Por ejemplo, lo de Estados Unidos, porque tú ya trabajabas como una productora que te aconsejó ir para allá. Sí, yo voy a Womex, una feria que se celebra cada año en una ciudad diferente del mundo, es una feria internacional para gente del sector. Me invitan a tocar en el concierto de apertura. Siempre hay un concierto que es como la gala inaugural, ¿no? Donde se da la bienvenida, y después ya empieza la feria cada día, donde también hay más conciertos. Conciertos gratuitos, es decir, showcases. Son conciertos donde tú vas a mostrar lo que haces y ahí como el público es gente del sector, programadores, managers. Entonces se va como a comprar, es una feria, comprar, vender, ¿no? Pero preferentemente comprar. Como un festival, ¿no? Un festival es donde el público en general va a ver conciertos y en este caso sí, se abre al público también, pero durante el día es una feria donde el producto con el que se trabaja es la música, el músico, ¿no?
Entonces, pues a lo mejor va pues una oficina de representación de músicos a buscar grupos. Dice, pues venga, pues voy a escuchar los showcases, y entonces todo el mundo está ahí pues ofreciéndose para intentar prosperar, ¿no? Al fin y al cabo, es una cosa que a mí cuesta también, o al menos a mí me ha costado, Es como identificar. un intento de trampolín de artista. Claro, es decir, nosotros los músicos, en cierta manera, o no, somos el último eslabón de la cadena. Es decir, somos los que salimos en la foto y somos los que nos llevamos los bofetones en un momento dado cuando haces algo mal o cuando algo no gusta, pero somos el último eslabón de la cadena. Los intermediarios son los verdaderamente importantes de esto, ¿no? Es decir, un músico está en un sitio porque un intermediario lo pone. Es decir, hay excepciones, ¿no? Hay músicos que dan un pelotazo que no veas, pero muchas veces ese pelotazo está detrás de la inversión de alguien, ¿no? Rara vez es casualidad. Alguien que cree en ti. Claro, alguien que cree en ti, que apuesta y que es el que después se lleva el dinero también, ¿no? Es decir, hablemos, por ejemplo, de Operación Triunfo y todas esas cosas. Sí, tú conoces a David Bisbal, pero David Bisbal por sí mismo, posiblemente, estoy poniendo un ejemplo al azar, ojo, no conozco el caso y no quiero equivocarme, pero bueno, por eso digo que es un ejemplo al azar. No está ahí por sí mismo, está porque había una plataforma que era Operación Triunfo, una serie de productoras que estaban en medio y que cuando vieron su talento dijeron, bueno, pues vamos ahora a colocarte, vamos a ponerte aquí, allí, en una serie de condiciones que, bueno, cada uno firma lo que... Nunca lo hubiéramos sabido, sí, por supuesto. Claro, pero lo mismo pasa, salgo del mundo de la música, un futbolista. Posiblemente no hubiéramos conocido a Messi por sí mismo, si no el Barça no se fija en él y lo trae para acá y lo forma y un entrenador. Es decir, siempre lo que nos ocurre es el resultado del trabajo de mucha gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, en Womex, cuando voy a ese concierto inaugural, se fija en la propuesta que nosotros hacemos un manager de una oficina en Estados Unidos, que es el que nos propone empezar a hacer una gira, empezar a hacer conciertos allá y demás. Entonces empezamos a caminar y en medio de ese camino hacemos varias giras, una gira nos lleva a otra. También yo trabajo con mi oficina aquí, con Heito, llevo trabajando con ellos desde el principio. Es una productora. Es una productora que ellos se encargan de gestionar todos los conciertos, muchas veces de conseguir los conciertos, de ir a los sitios y pelear para ofrecer tu proyecto y de velar porque todo lo que tenga que ver conmigo pues esté bien cubierto, ¿no? Entonces, y han apostado, es decir, vamos de la mano y han apostado por mí siempre, cosa que les agradeceré siempre porque pues fíjate, simplemente porque no tenían por qué hacerlo y lo han hecho, y eso es algo que para mí tiene un valor incalculable y eso está ahí, ¿no? Y trabajan con otra gente y hacen muchas cosas porque tenemos que vivir así, ¿no? Y tenemos que aceptar que esas son las condiciones. Claro, la manera de que eso ocurra. Claro, pero digamos que nosotros en la calle, a la hora de vendernos y a la hora de estar en los sitios, pues siempre tenemos la figura del representante, el comercial, vamos a decir, que es el que nos pues contacta con un ayuntamiento, contacta con un festival, contacta con cosas. Y en mi caso, pues en la oficina de Estados Unidos, pues empezamos a trabajar allá. He hecho ya 7 giras en Estados Unidos, en Norteamérica, porque muchas veces también hemos pisado Canadá. Y en medio de eso, cuando surge la posibilidad de contactar con este productor, se interesa en el timbre, le llama la atención, se acerca a uno de los conciertos, lo conocemos y ahí fue cuando pues, yo descubro un mundo nuevo que me lleva a grabar ese disco después con él. ¿Y domina el inglés como para comunicarse? Yo el inglés que va, para nada, lo domino. Pero otra cosa que he aprendido es que las cosas hay que intentarlas. Es decir, si yo me voy a esperar a dominar el inglés para hablar el inglés, jamás dominaré el inglés. Entonces me veo que tengo que ir a Estados Unidos. Y si tú sabes hablar inglés, recuerda además el primer viaje. Sí, el inglés que yo sabía era el del colegio, el del instituto. Y yo, valiente, valiente, hasta que tuve que hablar con alguien y digo, mira, no tengo ni idea de qué me está diciendo esta persona, pero ni idea, claro, encima del acento de Estados Unidos, que el inglés que normalmente estudiamos aquí es el británico, que es como más marcadito. Aquello era, digo, me acuerdo en la primera de todas, hay una cafetería y venga, pide el café. Íbamos con el tour manager, con Kate, la tour manager, y dice, venga, pide el café, a ver si es verdad que sabes hablar inglés. Pedir un café. Y llego ahí, y cuando vengo digo, mira, no tengo ni idea, digo, supongo que de café estábamos hablando, pero no tengo ni idea de qué fue lo que me dijo esta persona. Y no tenía ni idea. Pero al pasar tanto tiempo allá, porque algunas de las giras fueron 1 mes y medio casi, pues todos los días empiezas a normalizarlo, empiezas a escucharlo, te empiezas a atrever a hablarlo, decir, oye, me da mucha vergüenza porque sé que lo estoy pronunciando mal, pero pasa exactamente lo mismo cuando estamos aquí, nos vamos al sur y te dicen, por favor,
No, mire, es que no es por favor, es por favor. No, lo importante es que nos entendamos, que nos Claro. hagamos entender y que nos comuniquemos. Claro. Si esa persona que dice por favor llega aquí 6 meses, seguramente a los 6 meses lo va a pronunciar mejor. Claro. Pues es igual, a veces es más el prejuicio nuestro de, ay, que no me van a entender. Lánzate y entre Que las señas. el simplemente hecho de enfrentarte a la situación te va a hacer mejorar. Desde luego, Ah. tal cual lo has dicho. Entonces, al final de la gira siempre me veía diciendo cosas que yo mismo decía, pero si eso yo no lo sé decir, y ya lo había dicho, es decir, ya el cerebro se va automatizando, va aprendiendo, va repitiendo, ¿no? Eso sí, intento ver las pelis en inglés, todo lo que puedo para mantenerlo lo intento, pero no me podría presentar a un examen de esto. Mi hija se presentó el otro día al B1 de inglés, me presento allí, creo que poco más que el nombre podría decir. Es decir, cuando aprendes de una manera coloquial, a lo mejor sé decir cosas que son muy complejas y otras cosas que son muy básicas no las digo porque no lo sé, es decir, no tengo ni idea, ¿no? Pero sí he aprendido a comunicarme porque toda la comunicación con el productor y con muchos de los músicos era en inglés y cuando estás allá tienes que hablar en inglés. Entonces, antes me daba mucha vergüenza y ahora no me da ninguna vergüenza. Ahora lo intento, que voy a decir palabras mal, seguro. Que un verbo que era pasado lo dije futuro o lo que sea, seguro que voy a meter la pata. Pero no tengo ningún problema porque estoy aprendiendo. Bueno. Todos estamos aprendiendo. Vamos a datos particulares. Primero, de músicos canarios, ya sea de folclore o de timbre o de música canaria, ¿cuáles son los principales con los que has colaborado? ¿Has dicho Mestizay? Sí, No sé colaboré durante muchos años con Mestizay, estuve en varios proyectos con ellos, en el disco Atlántico Radio, En Busca de Valentina. Colaboré tiempo, no sé en años cuánto fue, 2 o 3 años, con Totoyo Millares también. Él tenía el proyecto con José Antonio Ramos, con mi profe, se llamaba Las Manos del Maestro. Tenían una banda con la que hacían conciertos, José fallece y todavía tenían algunos compromisos y algunas cosas y yo empiezo a formar parte de ese grupo y hacemos muchos conciertos también. Con Taburiente, el grupo Palmero, llevo tocando con ellos casi 15 años ya. Hace un mogollón de tiempo. Es una pasada estar ahí sobre el escenario con ellos y escuchar a Guañac, La Quinta Verde, todo ese repertorio que está tan valioso y tan protagonista para tanta gente durante tantos años, es una bendición, ¿no? Y tener la posibilidad de tocar con ellos es maravilloso. He estado también, hace años me preguntaban con qué músico me gustaría colaborar, que no haya colaborado. Así, dije con Pedro Guerra, pues recientemente, el pasado año tuve una colaboración con él para el programa de fin de año y me hizo muchísima ilusión, ¿no? Tenía muchas ganas de tocar con él y ya lo conocía personalmente, pero no habíamos trabajado juntos y me encantó hacer el vídeo y ojalá ahí podamos repetir porque para mí sería maravilloso. ¿Con quién más? He estado con mucha gente. Con mucha gente, afortunadamente. También estuve recientemente con Braulio en su homenaje, un proyecto que se grabó y que creo que lo emitió en la tele también y además ha sido ahora medalla de oro, Canarias, maravilloso, premio Canarias, me alegro mucho por él además. ¿Con quién más? Ve diciendo tú, a ver si es que me da mucha vergüenza dejar cosas atrás porque no quiero ser irrespetuoso, pero claro, ponerme a pensar ahora en el listado. Los típicos son, sí, Sabandeño y Gofiones, no sé si con ellos, con Gofiones he colaborado, creo que sí. Con Araguaney he colaborado, con Granjeros he colaborado, pues ahora mismo no sabría decir, sí, con La Trova he colaborado, con Gofiones también, con Sabandeños. Bueno, sí, de alguna manera, en momentos así puntuales, con Sabandeños también, y con Gofiones creo que también. En el mundo así del folclore, con muchos solistas. Y después, bueno, y con proyectos así de gente de fuera, hace ya 5 años, organizo cada año en Agüimes un encuentro que se llama Agüimes en 5 cuerdas. Primero se llamaba Barinaga en 5 cuerdas, después pasó a llamarse Agüimes en 5 cuerdas, donde invito a gente con la que he coincidido a lo largo del tiempo, ¿no? Muchos músicos canarios y músicos de fuera. Ya que he tenido la posibilidad, como hemos estado comentando, de hacer muchos conciertos fuera, de entrar en contacto con muchos músicos fuera, y para mí era importante pues poder invitarlos a mi casa, que vengan a donde vivimos, que conozcan nuestra manera de vivir y que compartamos unos días de vida y que eso se traduzca en música, ¿no? Entonces ahí ha venido Pasión Vega, vino José Mi Carmona también, vino el año pasado, estuvieron aquí a Catrío, Secou Keita y Antonio Forchones, más Adriano Adeguales.
de Brasil. Estuvo Yeray Rodríguez, ha estado Johnny Rodríguez, estuvo Antonio Toledo, estuvo Taburiente. Y son conciertos muy especiales porque suponen una celebración en la que nos unimos y creamos algo específico para esa noche. No es que cada uno haga su música, sino que tratamos de hacer un encuentro. Justamente para esas personas que han contado conmigo, que me han invitado, que me han transmitido su cariño y su confianza a través de la música, pues yo devolverles con mucho agradecimiento, pues esa invitación, ¿no? Entonces he tenido la suerte de colaborar con mucha gente y te digo esto con muchísima emoción, con muchísima gratitud porque nada de esto estaba previsto y porque podría no ocurrir. Entonces para mí dedicarme a la música, a tocar el timple, dar clases como estoy haciendo este año con el proyecto Un Timple en mi cole a través de la Consejería de Educación, ¿no? Vinculada al área de patrimonio, y entrar en contacto en el horario de música con muchos niños y mostrarles pues mi pasión por el instrumento y que aprendamos a tocar canciones y que aprendan los acordes y a tocar y demás, es muy bonito, ¿no? O alumnado que tengo en escuelas de música, personas, la mayoría jubiladas o personas ya adultas con su vida hecha. Vivo todo eso con muchísima emoción porque es un aprendizaje enorme y le da sentido a un montón de cosas y aprendo muchísimas cosas, ¿no? Entonces me siento un verdadero privilegiado de estar aquí contigo ahora mismo y que tú hayas decidido, de toda la gente con la que tú puedes hablar, pues que tú quisieras hablar conmigo. Eso hace que esté muy agradecido. Que yo he visto un poco tu trayectoria, no toda, pero así bastante de ella. Te he visto tanto en la tele como en los típicos conciertos estos que hay en la televisión canaria, ya sea en el Alfredo Grau o no sé, en Garda y todo. Te he visto tocar en sí, he estado colaborando también en Noche de Taifa, estuve varios años también, y son experiencias muy bonitas donde se aprende mucho. Yo por lo menos lo disfruto un montón, porque además yo no tengo ninguna intención más que no tengo intención mi intención es aprender y es descubrir cosas nuevas, ¿no? Entonces, por ejemplo, te digo esto porque cuando me llamaron de Noche de Taifa, ¿tú harías esto? Digo, mira, yo nunca lo he hecho, yo nunca me he puesto delante de una cámara, yo no sé cómo es, pero vamos a intentarlo. Y si no le gusta o no nos gusta o no me siento cómodo, pues no lo hacemos más. Pero vamos a intentarlo. Siempre he sido muy de huir hacia adelante, ¿no? Es decir, vamos a hacer las cosas y si no nos sentimos bien, pues no lo hacemos. No lo hacemos más. Pero ya tendremos la experiencia de haberlo vivido y ya tendremos la certeza de que aquello no era para nosotros. Y por eso quizás, por esa inconsciencia muchas veces, de decir que sí a todo. Yo digo que sí a todo, ¿no? Cuando surgió la colaboración con la Gran Canaria Big Band o con la Orquesta Sinfónica o con la Filarmónica, es un proyecto un programa de estreno. Yo dije que sí, me cogieron, estaba de gira, me acuerdo, en Estados Unidos. Oye, ¿harías esto? Sí, sí. Después ya te enfrentas y dices, ay, mi madre, ¿cómo saco yo esto para adelante? Pero justamente esos son los retos que te hacen avanzar, ¿no? Si siempre estás en tu zona de confort y solo haces lo que quieres o lo que te gusta, ¿vale? Y no digo que esté mal hacerlo, oye, me parece muy bien, pero para mí enfrentarme a todos esos retos es una motivación que no veas, porque ahora que ha pasado el tiempo respecto a muchos de ellos, pues dije, bueno, es que ahí estuvo un aprendizaje que me sirvió para emplearlo en otra cosa o simplemente para aprender cosas nuevas. Pero al fin y al cabo para ti no era difícil porque decía, por ejemplo, Noche de Taifa, conceptos musicales que tú ya sabías. Sí, es decir, evidentemente lo que voy a hablar son cosas relacionadas con mi trabajo, con mi profesión, pero ponerse delante de una cámara, presentar, explicar cosas, es decir, yo nunca había visto eso. Una cosa que sea un programa que se iba a emitir para no sé cuántos miles de personas, es decir, muchas veces me he enfrentado a las situaciones de manera inconsciente, ¿no? Las mismas oposiciones de las que hablábamos antes. Yo no me presenté a las oposiciones pensando, bueno, pues esto va a cambiar el resto de mi vida, voy a tener un trabajo estable para siempre. No, era como, ¿ahora qué toca? ¿Las oposiciones? Pues las oposiciones. Y esa inconsciencia, esa inocencia me dio, sin yo saberlo, la tranquilidad para poder no estar allí con un ataque de nervios pensando, como no la saque me quedo sin trabajo, ¿no? Era como, pues venga. Entonces eso me permitió estar tranquilo, hasta disfrutarla si me apuras, ¿no? Es decir, era un examen importante, obviamente. No le estoy quitando valor a las oposiciones, le estoy quitando valor a la presión que muchas veces nos ponemos ante los retos que tenemos, ¿no? En ocasiones esa presión es inevitable, pero yo trato de vivir los retos con ilusión vuelvo a los niños, con ese punto de espontaneidad, de vivir en la hora y de nada es importante, ¿no?
Eso es lo que a mí me pasa, aunque la gente dice que hasta cierto punto los nervios son buenos porque dice que quiere decir que te importa y que Desde tienes luego. respeto a lo que Sí, vas sí, a para mí hacer. por lo menos sí. Eso es lo que dice. Pero sí es verdad que, por ejemplo, cuando me enfrento a la comedia, a los monólogos, lo tomo como reto porque estoy haciendo algo bonito para que la gente disfrute. Claro, claro. ¿Y cómo te sientes? Es una experiencia súper Una chula. cosa súper Pero guay. me imagino que antes de salir dirás, bueno, tengo el texto claro, tengo claro lo que voy a decir, y si digo esto que para mí es muy divertido y no se ríe nadie, qué vergüenza, ¿y cómo lo reconduzco? Entonces todo eso tú puedes transformarlo en motivación, ¿no? O transformarlo en mensajes negativos, que son los que te van a bloquear y te van a colapsar. Pero si consigues transformarlo en, venga, para adelante. Y también tenemos que tener en cuenta que no todo tiene que salir bien. Es decir, a veces decimos esto me va a salir bien y no nos sale bien. Oye, no pasa nada. Una de las opciones era que no saliera bien. En Tenemos alguno de tus conciertos te has equivocado de acorde y tú, para adelante. En alguno, en todo. Claro, es decir, la equivocación forma parte del aprendizaje. Lo importante desde mi punto de vista no es si te equivocas o no, sino que cómo reaccionas ante la equivocación, cómo gestionas la equivocación. Te puedes equivocar por despiste, te puedes equivocar por nervios, te puedes equivocar porque en ese momento suena un móvil y te desconcentra, porque te da una luz o si estás en la calle porque de repente pasa una ambulancia, porque estás incómodo, porque el timbre está desafinado, por mil cosas te puedes equivocar. Principalmente te puedes equivocar porque eres humano y estás haciendo una actividad humana. Ahora, si esa equivocación es un drama y colapsas y paro la canción y soy el peor músico del mundo y no sirvo para nada y mira tú, yo lo sabía que no me iba a salir y me castigo, no estoy consiguiendo nada bueno, ni para mí ni para las personas que me van a estar acompañando en ese momento. Si esa equivocación la integro en mi vida, en ese momento, sí, bueno, pues sí me equivoqué, mira, era en el traste 5 y yo toqué en el traste 4. Estamos hablando de 1 centímetro. ¿Dónde está el delito? ¿Dónde está quién va a morir? No, bueno, pues me equivoqué, pues lo reconduzco y el error forma parte. Es que es algo que trato de inculcar a mi alumnado, es decir, no pasa nada, ¿no? Cuando tenemos una audición, ay, si nos equivocamos, pues si nos equivocamos, no pasa nada. Es que si no, si fuera todo perfecto seríamos máquinas y sería muy aburrido además. Es una audición, sí, porque los profesores o el jurado se entera y sabe música, pero en un concierto muchas personas no saben lo A que veces está hay tocando. errores que tú dices, mi madre, ¿cómo salgo yo de aquí ahora? Pero ahí está la experiencia y el bagaje y sobre todo la tranquilidad. Yo siento que hubo un antes y un después cuando fue después de hablar con alguien, cuando me perdoné, es decir, el nivel de exigencia es muy alto, tú tienes que estudiar y tienes que formarte y tienes que ensayar y tienes que prepararte el concierto, la grabación, para que sea lo mejor posible, pero lo mejor posible a veces no es perfecto, a veces lo mejor posible, a lo mejor esa noche dormiste fatal, o a lo mejor justo antes de empezar a tocar tuviste una discusión con alguien que querías y estás ahí dándole vueltas a chacho, mira tú, eso tienes que sacarlo para adelante. Entonces, cuando te perdonas, en el sentido de voy a hacerlo lo mejor posible, voy a tratar de ser honesto. Y ser honesto en un momento dado es decir, pues hoy no tengo mi mejor día. Y desde esa realidad, pues voy a ofrecer este concierto. Y no hay por qué decirlo, no se trata de ir de víctima, no, para nada. Se trata de ser consciente de que, pues bueno, con las circunstancias que tengo hoy, pues vamos a sacar para adelante. Y cuando eso pasó, es una cuestión de conciencia, no hay nada a hacer, es pling, cuando le das ese interruptor en tu mente, ¡guau! Todo empieza, por lo menos para mí, a cobrar una intensidad y un sentido que es, de verdad, por eso digo que soy un disfrutón, porque todo es como maravilloso. Digo, qué guay esto, qué suerte poder vivir esto. Tú sabes lo bonito que es, y lo has experimentado, creo, por lo que te he escuchado ahora, que una persona pague una entrada para verte, para escucharte. Es decir, esa persona está decidiendo, de todas las opciones que tiene en su vida, está decidiendo estar junto a ti ahí. Esa persona, habrá gente de todo tipo, ¿no? Y además, porque debe haber gente de todo tipo, si no seríamos todos iguales y eso es muy aburrido. Pero la mayor parte de esa gente que viene a escucharte, viene a pasar un buen rato contigo, viene a transmitirte su cariño, su apoyo, viene a disfrutar contigo, es decir, es tu aliado, no es tu enemigo. Pero nosotros, por esa
autoexigencia de la que hablábamos, a veces convertimos al público en nuestro enemigo, en el sentido de, es que si me equivoco, me van a criticar. Es que aquí me equivoqué, seguro que se dieron cuenta. Que no, que están contigo, te están dando un abrazo. Entonces, disfruta junto a ellos. Es decir, bueno, esto es lo que yo he aprendido, a esto le he dedicado un montón de tiempo de mi vida, esto me apasiona, esto me hace volar, esto me hace emocionarme, y todo eso lo quiero compartir con ustedes. Es un acto precioso. Entonces, en la medida que te enfrentas a eso, desde esta perspectiva, por lo menos para mí, estoy hablando de como yo lo veo, no digo que haya que hacerlo así, es mi manera de hacerlo, pero desde que he hecho esto, lo disfruto todo mucho más y ocurren cosas que yo soy el primer sorprendido. Hay momentos mágicos que dices, Dios mío, tengo la sensación de estar volando, es maravilloso lo que estoy viviendo ahora. Y simplemente porque estás relajado. Es decir, hay situaciones que son de mucha tensión, es decir, pues te la juegas a una carta, ¿no? Yo qué sé, viene un acto importante y tienes una oportunidad para hacerlo. Oye, no significa que salgas allí relajado, no, significa que salgas con la conciencia de que esa oportunidad que estás teniendo es un regalo. Yo lo vivo así, para mí cada concierto es un regalo. A veces vas a un sitio, no, mira, aquí hay poca gente, digo, bueno, que me hubiera gustado que estuviera el teatro lleno, pues claro que me hubiera gustado. ¿Alguna vez has actuado para poca gente? Claro. Claro, muchísimas veces. Una vez me acuerdo, fue muy divertido, uno de los conciertos más divertidos que yo recuerdo, en Santa Brígida, me acuerdo. Estábamos tocando Yul Ballesteros y yo, creo que había 7 personas en el público, o 6 personas, amigos además. Estos mensajes que manda que dice, yo otra vez, pesado de hermano, oye, que tengo que contar el sitio, por si, ay, sí, venga, vamos. Pues éramos tan poquitos que primero empezábamos con, nos imaginábamos de broma como que el teatro estaba abarrotado, entonces señalábamos para los palcos arriba, bueno, gracias, era surrealista. Pues terminaron subiéndose al escenario con nosotros, que venga para acá, pónganse aquí, y el concierto lo hicimos con ellos aquí, y lo traigan, pongan unas sillitas aquí, y es como si estuviéramos en esta habitación tocando. Digo, ¿qué hago ahora? Mira tú, no vino gente, y esos que vinieron no se merecen respeto, no se merecen todo de nosotros, que han decidido estar ahí. Tú decides, pones el foco en que no vinieron 400 o pones el foco en que vinieron 7. Qué bonito. Pues oye, dale, es decir, después analiza, oye, ¿por qué no vinieron 400? ¿Qué fue? ¿Que no hubo la publicidad suficiente? ¿Que la propuesta musical que estoy haciendo no cautiva lo suficiente? Después lo analizamos y como cualquier trabajo se hace balance. Pero quitando eso, ese momento es precioso. Y he tenido la posibilidad de estar en sitios con las entradas agotadas y con el teatro abarrotado. Es decir, ¿eso qué significa? ¿Que te acostumbras a eso y ahora eso es lo único que vale? No. Cuando eso ocurre, decir, joder, qué guay que está el teatro lleno, qué guay que toda esta gente viene a emocionarse con nosotros. Pero no desde el ego, ¿no? No desde el ego de, no, porque agotamos entradas. No, para mí agotar entradas es un acto de amor enorme y una responsabilidad enorme de toda esa gente está aquí queriéndonos. Pues vamos a quererlo. La gente quiere disfrutar. Claro. Yo cuando voy a un concierto no voy jamás a examinar al músico que está sobre el escenario. Y mira que es mi profesión. Jamás. Y si no lo hago yo, que es mi profesión, lo va a hacer otra persona que su profesión es otra. Dirá, no, yo lo que quiero es desconectarme un rato y pasármelo bien. No sé. Y mucha gente ahora actualmente consume música canaria o folclórica o hombre, la verdad que hay una oferta de ocio enorme. Sí es verdad que hay mucho protagonismo de aquellas cosas que llenan la plaza, digamos, ¿no? He hecho en falta muchas veces, pues quizás una apuesta más seria por apoyar aquellos proyectos que no venden tantas entradas como otros. Es decir, no todos los restaurantes pueden ser McDonald's. No todo puede ser comida Pepe Chiringo, es decir, no pretendo hacer publicidad. Quiero decir, comida que es como muy sencilla de comer, tiene que haber otro tipo de comida para que la oferta sea variada, ¿no? Entonces hay proyectos que requieren un poquito más de apoyo y creo que para eso están las medidas, ¿no? Los gobiernos, hay cosas que se venden solas, que funcionan solas, pues coño, esas no las apoya aquello que necesita ser apoyado, ¿no? Y no pretendo con esto meterme en terreno... No, digo si a nivel general a la gente le gusta, si sigue yendo. Yo creo que sí, porque las personas necesitamos emocionarnos, necesitamos conectar y vamos a salir en familia y de repente uno de tus familiares, pues mira, el otro día toqué con Taburientes, te veías gente allí de todos lados, de todas partes, de todas las edades. De repente te vas a un concierto de música pues más urbana, más de gente un poquito más joven, pues te ves a lo mejor a gente más joven, pero también...
Y te vas a los diferentes teatros que tenemos en la isla y casi todos tienen una programación estable y en casi todos la afluencia de público suele ser mayoritaria. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque de hecho creo que hay hasta demasiada oferta cultural, en el sentido de que a veces uno mismo dice, chachos, que hoy quiero ir sábado, ahí hay 4 cosas a las que me gustaría ir y evidentemente solo puedo ir a una. Pero bueno, mejor que sobre a que falte, ¿no? Por otra parte, quizás. Y sí, creo que hay público para todo. Hay público para todo, siempre. Y eso nos debe llevar a intentar hacer cosas pues que sean originales. Valoro mucho la música original, porque no es lo mismo hacer algo que ya sabes que va a funcionar, digamos, entre comillas, a hacer algo que ni tú mismo sabes que vas a hacer. Entonces ahí yo creo que hay un valor que debemos premiar como público y como escuchantes, ¿no? Muchos de los músicos que han venido tanto aquí al podcast como en la tele, que he visto ya varias entrevistas, destacan tu figura por mover el timbre fuera de nuestras fronteras. Entonces, ¿cuáles son los principales eventos que te han movido tú por voluntad propia para fomentar el timbre? He tenido la inmensa fortuna de ir a muchísimos países y además muchas veces en giras, es decir, en grupos de conciertos, ¿no? Lo que hace que la experiencia sea más interesante, porque no es vas del hotel al teatro y te marchas, sino que puedes un poco convivir en el sitio y moverte en carretera de un sitio a otro, conectar más, comer la comida del sitio, que para mí es muy importante, conocer gente que vive allí, que te cuente cómo se vive, ¿no? Entonces eso hace que la experiencia sea más rica. En la mayor parte de los sitios a los que hemos ido es donde se escuchaba un timbre por primera vez, ¿no? En Estados Unidos, como te dije, he estado 7 veces, haciendo giras de 15, 20, 25 conciertos, es decir, casi un concierto por día. En China he estado 2 veces, una de ellas grabando el disco con los músicos de estos de Pekín que hablábamos, donde está el autor de la banda sonora de la peli Kung Fu Panda, es uno de los que participa en el disco, no recuerdo su nombre. Pero fue un experimento muy interesante. Qué guay. Y ahí hicimos, me acuerdo que fueron 14 conciertos en 15 días. O sea que era todo con trenes bala de esto y ping, ping, pam. Todos los días un concierto distinto, muy interesante. Recientemente estuve en Ecuador. He estado en muchos países de Europa, la verdad que no sabría decirte. Estuve no hace mucho en Jordania, estuve en Mauritania también, estuve en el Líbano, he estado en Alemania, Portugal, en Noruega, la verdad es que ¿Y en la península? no te voy a decir que en la península he estado en muchas ocasiones, he estado muchas veces, creo que 5 veces en el Café Central, que ya, bueno, no cerró, sino que cambió de ubicación, uno de los templos míticos de la música en directo en España casi, pero bueno, en Madrid en este caso, y me he movido por muchos sitios de península, con músicos de allá también, y bueno, todo eso ha sido conciertos. Sí, siempre conciertos, en algunas ocasiones también alguna labor, alguna acción pedagógica, tratar alguna charlita, alguna cosa. He estado también con timbres y otras pequeñas guitarras del mundo, hemos estado en algunos sitios. Y bueno, he tenido la oportunidad, te digo, de moverme por muchos sitios y para mí es una bendición, ¿no? Porque son oportunidades de conocer gente, de mostrar el timbre, de hablar de Canarias, de hablar de nuestra cultura, de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de ser. Porque la música que hago creo que refleja, o pretende reflejar, pues ese amalgama de culturas que tenemos aquí, ¿no? Siempre hay elementos que tienen que ver con el folclore. Para mí es muy importante la parte de raíz del instrumento, ¿no? De hacer guiños a melodías de nuestro folclore, malagueñas, isas, folías, sorondongos, tanganillos. Pero al mismo tiempo, pues abiertos a improvisación. Me encanta la improvisación porque entiendo que así cada concierto es distinto y también indagas en ti, ¿no? A ver de qué manera puedes ir transitando por unos temas y por otros. Por eso es tan importante tocar con músicos diversos, porque te permite desarrollar esa comunicación con ellos, ¿no? No es tocar una partitura de arriba abajo, sino que todos tenemos un guión y en base a ese guión vamos interpretando, ¿no? Y eso para mí es apasionante y muy divertido. Entonces, has metido el timbre en diversos estilos musicales. Sí, pero no con un propósito, ¿no? De voy a meter el timbre aquí, sino todo como un juego a mí me encanta el flamenco, me encanta el jazz, me encanta improvisar, me encanta la música del mundo, me encanta la música africana, entonces
para mí es un reto muy divertido decir, oye, si con el timple hago una canción así, hago una canción asado. Y al fin y al cabo también la música que uno hace es el resultado de lo que uno vive, ¿no? Y al estar en contacto con tantos sitios y no solo fuera, sino aquí, es decir, uno es de donde está, ¿no? Y Canarias para mí tiene un peso muy importante y el mar y nuestro clima y nuestros paisajes, todo eso está impregnado. El rock no lo han medido. El rock, mira, no hace mucho hice para una peli de Ado Santana, un tema heavy, pero no recuerdo qué tema era. Dice, mete el timbre, dice, tú no eres capaz. Eso, a mí no me puedes decir tú no eres capaz de, porque entonces digo, ¿cómo? Dice, tú no eres capaz de meter un timbre en un tema heavy. Digo, trae para acá el tema ese, a ver. Y nada, me dio en broma, ¿no? Digo, a ver, ¿qué te parece? Y le encantó. Dice, no, está muy guay, lo meto en la peli. Y está sonando por ahí. Qué guay. Hice un tema con Albi de Pin Up Records, con un tema de los canarios, con Teddy Bautista, el famoso Free Yourself, uno de los primeros éxitos de los canarios. Pues hicimos una versión, un arreglo y una versión a timple, que está por ahí, creo que no sé si está en YouTube y en Spotify también. O por ejemplo, una experiencia muy bonita junto a Hayley Loren en Estados Unidos. En pleno confinamiento hicimos una versión del Imagine de John Lennon, grabado cada uno en su casa, ¿no? Yo hice la parte del timple y la guitarra, lo hice con timple y guitarra en mi estudio aquí en Gran Canaria, y ella sumó la voz desde su casa, ¿no? No recuerdo en qué parte de Estados Unidos vive. Después coincidimos en gira tiempo más tarde, y son experiencias que tú dices, mira, ¿quién me va a decir a mí que iba a hacer esto, ¿no? O algunos temas de música pop que he intentado hacer versiones con el propósito de que se pueda escuchar el timple en un registro que a lo mejor no es tan habitual, y sobre todo que muchas personas a lo mejor, y así me lo han corroborado en muchas ocasiones, pues a través de esas canciones entren en contacto con la sonoridad del instrumento, que dicen, pues nunca imaginé que con el timple se pudiese tocar este tema, ¿no? Y a través de ahí pues ya entran en contacto con otro repertorio y al fin y al cabo se entran en contacto con el timple y lo descubren y lo disfrutan, ¿por qué no? ¿Y te ha sorprendido que encaja? Sí, bueno, yo tengo claro que encaja, porque tengo claro que los instrumentos son universales, es decir, con un instrumento puedes hacer cualquier música, con cualquier instrumento puedes y debes hacer cualquier música. Evidentemente hay un trabajo detrás, ¿no? Y no se trata de hacerla sin más. Bueno, tienes que buscar el registro adecuado, la tonalidad, que el instrumento no se desvirtúe en lo que se refiere a su manera de ser tocado, ¿no? En el timple es muy característico pues determinados recursos técnicos, ¿no? De como los tresillos, como los equísonos, como los rasgueos. Entonces, desde mi punto de vista, si todo eso está presente en la música que hace, pues da igual que sea un tema de los Beatles a que sea una folía, ¿no? Porque está sonando el timple, lo único que el contexto, digamos, pues es diferente, pero el instrumento siempre puede estar presente ahí. Plantéate lo mismo con un violín. No, es que con un violín solo se toca música sinfónica y con un violín no puedes tocar música folk, como escuchamos, música celta. Ah, sí, con un violín igual. Y con un violín no puedes tocar lo que hace Ara Malikian. Y con un violín, es decir, el problema, entre comillas, no es el violín. Es decir, la música está ahí para ser hecha y disfrutada. El instrumento es el color y es el timbre, es el instrumento, valga la redundancia, con el que se lleva a cabo y se desarrolla esa música. Claro. Es que sí. Qué bueno. Eres más bueno, tío. Eres un puntal. ¿A ti te han dicho eso alguna vez? A mí me encanta ese. Eres un puntal. Me encanta eso de chacho, eres un puntal. Conocimiento flojo, pero un puntal. Qué bueno. Pues, ¿qué iba a decir yo? Que por ejemplo, grupos como Queen, no sé si te acuerdas, un ejemplo claro es la canción Bohemian Rhapsody, que metía muchas partes juntas, que esa música lenta con el piano, había música heavy, ya en una sola canción. Sí, ese tema es una verdadera obra de arte, una maravilla, atemporal, increíble. Recuerdo la primera vez que escuché esa canción, bajando de Valle Seco, por Madre del Agua para abajo, a todo volumen en un coche, digo, ¿pero esto qué es? Y me quedé loco, me encantó. Tocamos un fragmento de Bohemian Rhapsody con timple y otras pequeñas guitarras del mundo, un arreglo de Johnny Rodríguez, en el que hacemos un mix de temas así conocidos. Cuando hicimos la presentación de Something Stupid, Yuli y yo, en el SICA,
Me acuerdo que decidimos que cada uno tocara un tema solo, para tener un momento un poco pues, donde cada uno pusiese su instrumento. Pues ahí hice yo el We Are The Champions con el timbre, sí. Primera vez en mi vida que hacía eso. Y por eso te digo que son esos retos que, digo, yo lo intento, que no me gusta, que no me siento bien, o que por lo que sea no funciona, desde lo que uno puede entender que algo no funcione, pues no lo hago más, pero vamos a intentarlo. Pero y fue maravilloso. Yo para poder entender, si estoy usando el timbre que siempre se usa, o la guitarra o el bajo de esa canción. Uh-huh. ¿De qué manera se usa? ¿Quieres decir? Es Claro, que tú tienes que tener en cuenta la tú- melodía, por dónde va. Después tienes que tener en cuenta los acordes que se utilizan. Y con esa estructura, después eso se reparte por los diferentes instrumentos que van a tocar, ¿no? Por eso a veces escuchamos varias versiones. Pero ya que eso es de cuerda, no sé si para la mayoría de canciones coge o el bajo o la guitarra de esa canción para meter ese No, yo lo tono. que yo intento, y lo que creo que se intenta normalmente, es saber cómo está compuesto el tema, ¿no? Qué acordes utilizas. Y después lo aplicas a tu instrumento, ¿no? Mira, por ejemplo, el tema del de Sting, que no suelo tocar mucho, el Englishman in New York. Vale, toca para que no veas, ¿no? Toco todo aquí. Tú tienes los diferentes acordes. Tienes Mi menor, La y Si menor. Esos son los tres acordes. Vale, sobre esto tendrías la melodía, quedaría esto. Entonces llevas la melodía a tu instrumento. ¿Vale? Que puede ser la voz, cuando cantas Sting es la voz y después lo mezclas todo. Entonces mezclas la melodía con el acorde, entonces ahí es donde está el reto, ver de qué manera resalto la melodía para que el acorde siga sonando, o la parte B del tema. Aquí está la melodía. Y en medio está el acorde, pues combinas las dos cosas. Qué Es un guay. poco el reto, ¿no? Y después ves, pues metes un rasgueo, metes cosas que hagan. Aunque Es decir, además todo de esto ser es mi reconocido, película, ¿eh? Habrá mil maneras de hacerlo y seguramente todas sean válidas. Pero como yo lo veo, es así. Pues bueno, ¿qué puede aportar un timbre, además del timbre del instrumento? Pues su manera de ser tocado, meter algún rasgueo, meter alguna cosa, ¿no? Es igual que cuando llamas a un guitarrista flamenco para que haga una versión de un tema, pues usar recursos de la guitarra flamenca. Hay rasgueos, hay las diferentes falsetas, sí, escalitas. la melodía tiene que estar presente para que Claro. sea reconocible. Claro, porque si no, nadie va a saber qué tema estás haciendo, ¿no? Pero que esa es un poco la idea. Y mucha gente dice, bueno, pues que, es decir, el acorde de Re, este acorde de Re, que está utilizado en un tema de Sting, puede ser el mismo acorde de Re. Es decir, la música es una. Después tú la utilizas en función de tu apetencia o tu necesidad. Qué guay. Y cada estilo, y eso es lo interesante de estudiar música, pues cada estilo tiene pues sus ritmos, su manera de ser tocado, su manera de ser acompañado. Por eso me parece tan apasionante, ¿no? Porque yo creo, acabo de llegar a esta conclusión ahora, que hay tanta música como seres humanos, porque cada persona tiene su universo. Y todo eso se puede transmitir mediante música, ¿no? Muchas veces encajará con lo que ya conocemos y otras veces se dará lugar a cosas nuevas, ¿no? Y ese es el reto para mí, esa es la motivación. Yo solo sé tocar el xilófono y con las notas puestas. Con los colorcitos, claro, pero casi mi primer teclado fue un teclado Casio,
que muchos niños, mucha gente de mi edad seguramente recordará, uno chiquitito, que le dabas un botón, que era al botón que le dabas cuando venía la visita a casa, y tus padres te decían, toca algo, tú, tranquilo, yo tengo la solución. ¡Pum! Le dabas al botón, pam, pim, tom, pam, 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 tirin, tin, 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 y tú movías los dedos por arriba como que tú estabas tocando, y no estabas tocando nada. Otros después venían y se iban iluminando las luces, y tú ibas tocando. Es decir, el aprendizaje de la música es muy diverso, es muy variado. Es decir, no tiene por qué ser leyendo una partitura, yendo a clases de solfeo. Está claro que eso es inevitable en algún momento de tu vida, pero no hay una única manera de hacer las cosas, ¿no? A Roma se llega desde muchos caminos. Y después, el único instrumento que yo tocaría en un grupito es el triángulo. ¿El triángulo? Nah, yo estoy seguro, mira, con el piquito que te conozco, yo creo que tú podrías tocar muy bien el bajo. Ah, Podrías tocar muy bien el bajo porque eres una persona consciente, eres una persona con peso, y el bajo es el que lleva el tema, es el que lleva el que va conduciéndolo y el que va ayudando a que los demás estén en su sitio. Y por tu manera de ser, yo creo que, por lo poquito que te conozco, de este ratito, tendría sentido. Pero lo importante es que te lo pases bien haciendo música. Ojo, que tocar el triángulo tiene su ciencia. Mira, hay que tocarlo en el momento exacto. hombre, imagínate que tú eres el de los platillos y tocas cuando no es. Niño, para una vez que le da. Hay un disco, es el Unplugged de Eric Clapton, el de la MTV, que está grabado en directo. Si puedes, supongo que estará por ahí en YouTube, si yo tengo el DVD original, pero supongo que está repartido por ahí. Mira ese concierto y fíjate en el percusionista. Hay un tema en concreto, no recuerdo qué tema es, que solo toca el triángulo. Tienes que ver el universo de ese señor, no recuerdo su nombre, tocando la percusión y haciendo cositas. Tú lo ves ahí atrás. El hombre está más feliz que nada. Como, y digo, joder, es que quitas el volumen y solamente lo ves a él y ya pasas un buen rato con lo veas, con el buen rollo que tiene. Y eso también es música. Sí, sí. Algo que cuando yo era chico parecía sencillo, pero es muy complicado tocar la batería. Claro. Bastante Porque complicado. la batería deja de manifiesto desde el minuto 1 que cada miembro, es decir, las dos piernas y los dos brazos van por separado. Entonces, Ya. ese es el entrenamiento al principio, ¿no? Oye, que esta pierna haga una cosa, que esta haga otra, este brazo otra y este brazo otra. ¿Cómo hago yo? ¿Te acuerdas que antes hablábamos del piano? Pues en el piano son dos manos. Añádele a eso las dos piernas. Que bueno, en el piano también está el pedal. Ahí está la particularidad, la complejidad de cada instrumento. Pero no me digas que no tiene que ser apasionante. Me encantaría aprender a tocar la batería. Por eso lo valoro mucho, por ejemplo, en batería de Maná. Bomba. Sí. Hay muchos músicos ahí espectaculares. Y además es un instrumento muy efectista, ¿no? Es decir, escuchar un batería en directo, ¿no? El típico solo de batería de los conciertos, Maná lo tenía muy trillado eso. Es apasionante. ¿Qué pasa? ¿Y cuáles son tus canciones favoritas? Te lo pregunto ahí. Pues mira, tengo varias. Esta que acabo de tocar, Englishman in New York, es una de mis canciones favoritas. Me fascina. Otra de mis canciones favoritas y que además es más especial si cabe por lo cerquita que me toca, es A la Caldera de Oriente, de Luis Morera. Qué guay. El tema de La Caldera me parece de una belleza increíble, ¿no? Y encima tengo la suerte de tocarlo y de compartirlo con ellos, es decir, qué privilegio. Hubo una época donde empezó a descubrir toda esta música, pues bueno, cuando descubro a Paco de Lucía, pues todo lo que simboliza la guitarra flamenca o José Mi Carmona, ¿no? Por eso te decía que verme en el estudio con él, sí, ¿quién me iba a decir que iba a poder compartir con un músico así? Y todas, más que canciones en concreto, pues son músicos y la manera de tocar de muchos músicos. Richard Bona, el universo sonoro de Richard Bona, con la voz, con el bajo, con esa mezcla de lo africano, con la improvisación, con lo latino, el buen rollo por encima de todo, ¿no? Es decir, hay tantas músicas más. No soy tanto de canciones concretas. Hay una canción de Eric Clapton que me encanta, que es My Father's Eyes, que es el tema que abre el disco Pilgrim. Me encanta ese tema. No sé. ¿no? ¿Y de jazz? De jazz hay muchos discos. Me recuerdo, por ejemplo, el trío In Tokyo de Petrucciani. Me encanta ese disco con Steve Gadd y Anthony Jackson. Pat Metheny para mí es uno de mis principales referentes, mis ídolos, ¿no? Un músico que me emociona muchísimo
y que llevo escuchando desde el año 2004, 2005, desde que lo conocí, desde que lo descubrí. Es un músico que a mí me cambió por completo mi universo sonoro y que me abrió el universo y a día de hoy lo tarareo constantemente, su música, sus canciones, cada vez que puedo escucho su música. No sé, Brad Meldau, Chick Corea, en el ámbito del piano. Es que son tantos, afortunadamente, hay tanto donde elegir y tanto con lo que disfrutar, que acotar eso es una pena. Yo estuve viendo vídeos hace poquito y es súper difícil y complejo, sobre todo al principio, cuando no tiene formación de música, porque hay influencia entre un estilo y otro. Claro. La diferencia de jazz, blues y soul, porque se parecen tanto. Claro, tienen orígenes comunes, después los diferentes músicos y las diferentes influencias que van teniendo se van mezclando, ¿no? De hecho, a veces se habla de, y está muy vinculado al folclore, ¿no? La música pura o el flamenco puro o con el timbre, ¿no? Hemos hablado de esto en otras ocasiones. Al final, yo creo que en cierta manera toda la música es de fusión. Toda la música es el resultado de las personas que la hacen. Y una persona rara vez es pura, es decir, nosotros somos mezclas de otros sitios y de repente tú te crías en un sitio pero te vas a vivir a otro. Eso ya es mezcla y si tú haces música eso está presente ahí. Y de repente hay una melodía que llega de una gente que viene en un barco y de repente el barco se va y la gente se queda aquí, forma una familia aquí, le canta a sus hijos las canciones que ellos cantaban, que son de otro continente, y esas personas cuando crecen, esa melodía la mezclan con un instrumento que tenían cerca, que a lo mejor es de otro continente, y pasan los años. La música es el resultado de todo eso, ¿no? Entonces... Eso también, antes de hacerte la pregunta del podcast, voy a hacerte esta pregunta, y es que estuvo aquí Salva de Salva Santana, ¿vale? Y por lo visto nos dijo, por ejemplo, la polka viene de Polonia. Yo qué sé, no me acuerdo. Claro, es que mira, hablamos de folclore, la folía viene de Portugal. Sí. La isa, nuestras isas, que no, ¿en qué celebración, en qué encuentro de música canaria no hay una isa? La isa viene de la jota, tal cual. El canto así de lamento de la folía, es música portuguesa, ¿no? De hecho, no hace mucho me pasó con algo que escuché, había una persona de Portugal y en el propio Portugal cuando he tocado dices que eso es nuestro, ¿no? Y hablas con gente de Sudamérica, el otro día que estuve en Ecuador, como te dije, empiezas a hacer ritmos, dice nosotros, es curioso porque en muchos casos utilizan el mismo ritmo, la misma música pero con otro nombre. Nosotros hacemos ese ritmo pero lo llamamos no sé qué. Y ustedes lo llaman no sé cuánto. Pasa a veces con la comida, con un mismo alimento. Pues nosotros comemos de eso, pero lo llamamos no sé cuánto. Pues exactamente pasa lo mismo. Entonces, las berlinas, que son muy comunes en nuestro folclore, las berlinas vienen de Berlín, las mazurcas, todo eso viene de Centro Europa. El timple viene de Centro Europa. Esas pequeñas guitarras vienen de Centro Europa y llegan a Canarias, empiezan a ramificarse por diferentes partes del mundo y eso es lo que hace que nos encontremos el ukelele, el charango, el cavaquinho, el cuatro, son parientes y el timbre está aquí. Y no existe nada, algo 100% inventado por nosotros de cero, o sea, existe. Pues no sabría decirte, no tengo información al respecto, pero quiero pensar que sí. Yo qué sé, la vida es muy larga. Sí. No, pero bueno, supongo que a lo mejor los instrumentos de percusión, las chácaras, los tambores, es decir, la pureza que hay ahí, lo que no sé si el origen es 100% aquí o si esos instrumentos, no sabría decirte la verdad, no me atrevo a admitir un juicio, no tengo información. Pero estas pequeñas guitarras, encontramos pequeñas guitarras, es decir, guitarras de viaje, guitarras que son fáciles de llevar de un sitio a otro, que no ocupan mucho. En todo el mundo. Bueno, si te vas a Asia alucinas, ¿no? Con la cantidad o en África hay una cantidad de instrumentos que podrían ser parientes del timple. Ahora, ¿cuál es el origen exacto? Pues supongo que lo que nos caracteriza a nosotros es que cuando nos viene esa canción la manera de cantarla y la letra que le ponemos es lo que nos diferencia. Efectivamente, aunque el origen sea ese, después empezamos a hacer la nuestra, con lo que tú acabas de decir, pues de repente si hay que hacerle una letra, pues esa letra a lo mejor tiene que ver con nuestras costumbres, con nuestras festividades. Casi siempre la música está muy vinculada, antaño sobre todo, pues a la religión, ¿no? A pedir a los dioses que la cosecha se diera, o a la Virgen de no sé qué, ¿sabes? Entonces, y ahí es cuando ya empieza a intervenir nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, y se continúa con esa fusión. Por eso es por lo que decimos que una malagueña es nuestra.
Su propio nombre nos está diciendo que no es nuestra, pero la manera de tocarlas, los textos que utilizamos, la manera de cantarlas, ¿no? Es lo que hace que vayamos identificando toda esa música como nuestra música, ¿no? La pregunta del podcast para ir acabando. Sí, pues tengo que preparar la comida. A ver, esto que crece en la meritocracia es real. ¿Real de los Reyes, dice? No, de Porque en esa no creo, porque esa ya te viene dada, ¿no? La meritocracia sigue, como tú que has explicado en todas las charlas, de ganarse todo poquito a poco, de según tú vas cumpliendo objetivos, vas consiguiendo más cosas. Creo, inevitablemente, aplicándolo a mi vida y a lo que concibo, en el esfuerzo. Es decir, hablo por mi experiencia, no estoy diciendo que esto sea así, es mi punto de vista. Bueno, todo lo que digo es mi punto de vista, es decir, no pretendo en ningún caso ni dar ejemplos ni sentar cátedra, válgame. Creo que el esfuerzo hace, es decir, tú puedes tener mucho talento para algo, pero con el esfuerzo puedes multiplicarlo. Y cuando te esfuerzas para conseguir algo y lo logras por ti mismo, la satisfacción de haberlo logrado es infinitamente mayor que si te viene dado. No es lo mismo la satisfacción de fabricarte tu casa a comprarla hecha. Y no es lo mismo la satisfacción de comprarla con el dinero que ha sido fruto de tu trabajo a que te la regalen y te diga, toma, las llaves. No es igual. ¿La casa es la misma? Sí. Pero la manera en la que vives todo eso es diferente. No es lo mismo las papas que te comes en un restaurante, por muy buenas que estén, que las papas que plantó tu abuelo, recogió tu madre, lavaste tú, pelaste tú. Esa papa cuando llega al plato es el resultado de todo ese camino. Y es más natural. Y el disfrute que hay en esas comidas familiares, ¿no? Después, el recuerdo que yo tengo, ¿no? De Artenara, de la plantada de papas, por eso hablo de las papas. Y esas papas que nos comíamos después, esas papas tienen mucha más información, tienen mucho más valor que otras. Claro que creo en el esfuerzo. Además, no me gusta que me regalen nada. No me siento bien cuando me hacen un regalo. Sí, me da mucha vergüenza para empezar, pero cuando te regalan algo y es de corazón de la otra persona, también tienes que aprender a decir, oye, que para esta persona es valioso hacer este regalo y lo disfrutas en esa medida, pero conseguir algo que no me haya ganado, me gusta ganarme las cosas por mí mismo porque eso le da mucho más sentido a todo. Ahora, de ahí a hablar de meritocracia, es más complicado, no sabría. Pero creen ahí en ese sentido que en su mayoría, la mayoría de personas llegan por ese camino. Yo creo que sí, yo creo que rara vez se nos da nada. Es decir, hablamos muchas veces de lo que nos merecemos, pero no de lo que debemos hacer, ¿no? Claro. No, es que a mí me tienen que dar. Perdona, ¿y tú? ¿Y tu parte? ¿Tu parte de todo esto? Claro. ¿Cuál es? Es decir, vamos a ponerla en la ecuación igualmente, ¿no? Entonces, hablando del ámbito educativo, no, es que me suspendió, ¿te acuerdas? ¿No? Cuando estábamos en clase, es que me suspendió, digo, no, perdón. Y cuando había que entregar los trabajos, y cuando había que entregar la tarea, y cuando había que prestar atención, y cuando había que no distraerse, y cuando había que, cada uno de los días que fue el curso, ahora lo más fácil es echarme la culpa a mí de que yo te suspendí. Entonces, hablando de la relación profesor-alumno, ¿no? Entonces, a eso voy. Es decir, si tú cumples y tú te esfuerzas y tú estás cuando tienes que estar y como tienes que estar, confío que eso siempre va a dar resultados. A veces tarda más en llegar y a veces nos desesperamos. Hablo por mí, a veces somos impacientes para conseguir las cosas. Las queremos ya y no siempre las cosas están para allá, casi nunca están para allá, de hecho. Y tenemos que gestionar la frustración y tenemos que aprender a posponer la recompensa, ¿no? Es un proceso, pero bueno, para eso está la vida, para aprender y para recorrerla. Bien dicho. La segunda pregunta, ¿eres feliz a día de hoy? Tengo momentos felices y momentos no felices, ¿no? Pero si tuviera que hacer un resumen muy grande, sí tengo muchos motivos para ser feliz. Pero fruto de esa autoexigencia muchas veces no soy feliz porque estoy metido en
procesos que a veces digo, pero ¿qué haces, hermano? Tengo que aprender a liberarme de un montón de batallas que tengo conmigo mismo, ¿no? De los demonios que todos tenemos, pero tengo muchísimos motivos para ser feliz. Vuelvo al inicio de nuestro encuentro. Hay muchas personas que me quieren y hay muchas personas a las que quiero. Eso ya es súper valioso. Y tengo salud, mira, ahora mismo estoy completo y no tengo carencias, es decir, tengo una vida plena y me dedico a algo que me encanta. Pero sobre todo pongo el valor en el amor. Es decir, hay muchas personas a las que quiero y cuando uno, no sé si te ha ocurrido, cuando te pasa algo bueno o algo malo, pero sobre todo algo bueno, esa llamada que haces, ¿sí? Tú imagínate que te pase algo maravilloso y que digas, pues no tengo que compartirlo, eso sería terrible, ¿no? Eso creo que sería muy triste, es decir, al final, ¿para qué quiero haber logrado lo que sea, ¿no? Te ganas un quinielón ahora, 20 millones de euros. ¿Están guay los 20 millones de euros? Sí, pero más guay es, chacho, que me gané 20 millones de euros, vamos a celebrarlo, guay, vamos aquí. Llamar a la familia, bueno, en este caso mi mujer, mis hijos, toda mi familia, es como, en la medida que puedo disfrutar con ellos todo, la señal se amplifica exponencialmente y le da sentido a todo. A todo lo bueno y lo malo se gestiona de manera diferente. Por lo menos para mí el valor está ahí, la familia es lo más importante. Siempre. Antes de hacerte firmar el libro, 2 preguntas rápidas. ¿Libro favorito y película favorita? Buena. ¿Películas favoritas? Pues mira, son pelis que vi hace un montón de años, porque desde que fui padre, vivo a una velocidad que me cuesta mucho pararme pues eso, a ver una peli. Pero sí recuerdo en la época que me impactaron mucho, hay 2 pelis que me chiflaron. La vida es bella, es una de ellas. Sí, muy bonita. Extremadamente dura, pero extremadamente bonita al contarla. Qué curioso, ¿no? Recuerdo mucho también El indomable Will Hunting. Aquella película me encantó, me cautivó. Y respecto a libros, pues quedarme con un libro. No soy un gran lector, a pesar de que me gustaría leer mucho más de lo que leo. Me cuesta mucho encontrar esa calma que a veces necesita uno para leer. Estoy siempre a tanta velocidad Bastante que tiempo leo la mucho. Bueno, pero al final estoy tan metido en las cosas que hago que digo, chacho, ¿cuándo desconecto? ¿No? Estoy siempre conectado con cosas que tienen que ver con el trabajo. Lo que pasa es que me apasiona el trabajo. Pero tengo que aprender, es una de las tareas pendientes, de decir, se acabó, deja el móvil para allí, y aquí no se hace nada más que tenga que ver con esto. Hasta mañana por lo pronto. Libros que he leído, pues mira, recuerdo momentos de mucho disfrute leyendo 100 años de soledad, por ejemplo. Recuerdo El coronel no tiene quien la escriba. Recuerdo un libro de estos libros muy sencillitos que me hizo mucha gracia en la época de la adolescencia, lo del Dios vuelve en una Harley, creo que se llamaba. Libros así, bueno, hay uno que se llama Sin noticias de Gur, de Eduardo Mendoza, que es divertido. Hay libros que he tenido que dejar de leer porque me dan ataques de risa. Yo soy una persona que cuando algo me hace reír me estoy riendo mucho tiempo. Y recuerdo que viajaba solo, ¿no? en un avión y claro, los ataques de risa que me daban me parecían un loco. De repente empezaba a reírme yo solo, el de al lado me miraba y decía, ¿qué le pasa a este? Digo, bueno, este libro lo tengo que leer cuando estoy a solas. Y ese Sin noticias de Ur me encantó. No sé, hay muchos. He tenido la suerte, además tengo la suerte de vivir con una persona que es una lectora empedernida. Los libros se los lee de 4 en 4. Y ya no me sé ni los títulos de los libros que leo. Digo, recomiéndame un libro y se lee este. Y ya como usamos libro electrónico, pues ya voy directamente a la página y ya ni sé los títulos. Pero ha habido muchos ratos de lectura que son increíbles. Y es una tarea a la que tengo que dar más importancia, a leer. Hay que leer todos los días, porque ahí está la sabiduría. Qué bueno. Pues te voy a pedir que firmen nuestro baloncito oficial. Este es el del Mundial, el balón, el oficial del Mundial. Más quisiera. Más quisiera el Mundial. Claro. ¿Cuál es el hueco? El que yo quiera, tú me dices. Uno blanco. Uno blanco. Mientras se sepa que eres tú. Bueno, pongo mi nombre para que se sepa que soy yo. Venga, voy a ponerlo aquí. Sí.
Me cogí medio balón. Te vas a tomar una antes de cada comida, ¿vale? La primera te la tomas en ayunas. Y las demás ya cuando tú quieras, ¿vale? No, se entiende. Qué guay. ¿Lo pongo por aquí? Sí. Bueno, guay. Así que, Qué guay. Muchísimas qué gracias. bien. Pues nada, antes de despedirte, ya que tú estás con el timbre ahí, esto lo saco como clip para promo de la entrevista. Vale. ¿Vale? Pues nada, me voy a echar una estrofa de una. A ver cómo era. La polka. La polka. ¿Qué No tono me tiene polka. bien? Lo que no sé cuándo entrar, nunca he cogido Vale, yo cuándo Mira, entrar. podemos hacer la polka de Gran Canaria, tiene dos partes. Podemos hacer esto. Esto es un ensayo, ¿eh? Y ahora cantarías tú. Vale. Ajá. Entonces hace dos veces. Claro, ya voy. Se repite. Y ahí es. Y ahí le manda, ¿vale? Vale. Vamos allá. Una vieja se comió 20 kilos de cemento y cuando fue a cagar construyó el ayuntamiento. ¿Tiene más? A ver, quisiera ser Superman para llevarte yo volando, pero como no lo soy, dejo de va caminando. Quiero verse más. Ayer me cagué en tu casa pensando que me quería, ahora que no me quiere, dame la mierda que es mía. ¿Qué tal? ¡Oye! ¿Qué te parece? Está muy bien, está muy bien. Mira, tienes que escribir un libro con las letras esas. Estas son viejas ya de la época de mi padre. Pues muchas gracias por asistir, por estar un buen rato con nosotros. Sí, ya no llego a comer ya. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, ha sido Muchas gracias maravilloso por- estar aquí contigo. Muchas gracias por atendernos, la verdad que ha sido muy interesante todo. Muchas gracias. Muchas gracias por contestar todo de manera tan amplia, honesta y sincera. Y bueno, ya nos veremos en el camino. Sí, señor. Aquí tiene usted un amigo. Nos vemos. Igualmente, Que vaya igualmente. muy bien. Gracias Ajá, por todo. pero- Y a ustedes, espectadores, muchas gracias por estar aquí, por seguirnos cada capítulo. Y bueno, si quieren ver a gente tan maravillosa como Germán López, pues síguenos, denle a la campanita y si es posible un me gusta. Como decimos los canarios, no se han agarrado. Hasta luego. Qué guay. Qué guay, qué interesante. Sí.